mi nombre es José Antonio González. En el momento mismo que quieran hacer alguna aclaración, simplemente levantan su mano y con gusto les cedemos la voz. Dicho eso, vamos a platicar del tema de moda, porque finalmente esto es una moda, que se llama hoy contabilidad electrónica, también llamada contabilidad digital, también llamada contabilidad timbrada. Entonces, finalmente el nombre es lo de menos, la esencia es lo que viene atrás de esta contabilidad electrónica. Vamos a empezar. Les voy a compartir una reflexión de un querido amigo que probablemente muchos lo conozcan, se llama Jesús Hernández, también escribe y también se dedica a dar capacitación, y dice: la digitalización es una poderosa herramienta que puede ser su mejor aliada o su peor enemiga. Y a partir de ahí vamos a hacer algunas reflexiones. ¿Por qué su mejor aliada? Porque si hacen todo en apego a las normas de información financiera, hacen todo en apego al Código Fiscal de la Federación, a su reglamento del Código Fiscal de la Federación, que son dos disposiciones nuevas, porque tenemos reforma hacendaria y tenemos un nuevo reglamento a partir del mes de abril de este año. ¿Me explicó? Y si hacen las cosas en apego a la ley del impuesto sobre la renta y agrego a la ley del seguro social, y ustedes se preguntarán, ¿por qué el seguro social? Porque obviamente esto se va a permear para efecto de seguro social. ¿Me explicó? Entonces ahí no van a tener ningún problema, porque todo, como dicen los muchachos, todo está planchadito y no hay ninguna situación de riesgo. Sin embargo, si no cumplen con alguno de esos supuestos o ordenamientos que acabo de mencionar, a partir de ahí vienen los problemas. Y subrayo y prueba de ello, la capacitadora como negocio está muy atento, porque hoy por hoy, de verdad, un pilar de todo lo que vamos a ver se llama normas de información financiera. Luego entonces, es curioso o lamentable o interesante entender lo siguiente: la autoridad hoy, que es fiscalizadora 100%, me está diciendo algunas cosas que a mi juicio son obvias y que ya deberíamos de manejarlas. Me está diciendo, por ejemplo, que solamente voy a manejar 3 tipos de pólizas: pólizas de ingreso, pólizas de egreso y pólizas de diario, en donde me he sorprendido, no muy gratamente, que la gente confunde lo que es una póliza de diario con una póliza de ingresos. Y les pongo un ejemplo: alguien me decía, oye Toño, entonces, si un cliente me deposita, esa es una póliza de ingresos, y me quedo con la cara de what, esa no es una póliza de ingresos, es un flujo de efectivo, está depositando el cliente, pero no afecto resultados, en consecuencia no es póliza de ingresos. ¿Sí me explicó? Me está diciendo el SAT otra idea, que debo de aplicar la naturaleza, más que aplicar, respetar la naturaleza de las cuentas, y eso se hace vigente con esta tercera resolución miscelánea, donde solamente hay 2 naturalezas, señores: cuentas de naturaleza deudora y cuentas de naturaleza acreedora. No hay más, no hay más. Y esto también tiene una lectura, porque no es concebible hoy mandar una balanza de comprobación con saldos contrarios a su naturaleza, porque puede presumir 2 cosas: que algo se está haciendo mal, que sería lo de menos, ¿me explico? O finalmente que no hay control interno, y al no haber control interno, eso es una gran posibilidad para que la autoridad los vaya a revisar. ¿Me explico? Y digo control interno porque podríamos hablar un ejemplo para simplemente ubicarnos. Cuando ustedes hacen un registro contable, y más los auxiliares, que le digo, haz un asiento contable de este reembolso de gastos, y la póliza tiene muchísimos gastos, muchos. Entonces, ¿qué hace muchas veces el auxiliar? Carga, por ejemplo, papelería, o carga gasolina, o carga lo que quieras, y luego se cansa y demás, dice, pues todo me lo llevo a gastos varios, punto. Bueno, ese problema, ¿qué puede representar? Sencillamente que a ojos de la autoridad ese gasto sea no deducible, punto. O sea, no hay más, no hay mucho que pensarle. ¿Me explicó? Y eso también tiene una lectura, porque la autoridad simplemente va a decir, si el contribuyente, que es el interesado, no le interesa, valga la redundancia, no le interesa identificar el tipo de gastos, a mí como autoridad menos. Entonces no está cumpliendo un requisito básico que hoy viene en el artículo 27, fracción primera, que dice que todos los gastos tienen que ser estrictamente indispensables. Entonces, si no está identificado, lamentablemente no puede entenderse que es estrictamente indispensable, y en consecuencia no es deducible. Sale. Entonces,
Ojo con esto porque finalmente vamos a repasar. Aquí va a haber una primera diferencia en cuanto a su material. Si bien es cierto, el 1 de julio del 2014 se dio a conocer el proyecto de la segunda resolución miscelánea. Proyecto de manera oficial, porque ya teníamos un proyecto que no se había publicado en la página del SAT. Sin embargo, este proyecto, bueno, ya podíamos considerarlo como una referencia sólida, me explicó, fundamentada. Y ese proyecto solamente duró 3 días, porque el día 4 de julio se publica en forma oficial la segunda modificación de la resolución miscelánea, donde destacan 4 artículos. El artículo, bueno, la regla 286, 287 y 288 y el artículo 13º transitorio, ¿de acuerdo? Donde ahí viene la sustancia misma de lo que es la contabilidad electrónica, ¿me explicó? Y ahí viene en qué plazo se va a subir esa contabilidad y cuáles son los documentos que se van a subir. Bien, sin embargo, el día 11 de julio, que igual pasó una semana, y se publica el anexo 24, donde en este anexo 24 hay que recordar que vienen las características técnicas para convertir un archivo hoy de texto en un archivo digital, extensión XML, y debe de reunir todas esas características, y prácticamente el 99% de lo que ahí viene es obligatorio. ¿Me explicó? Luego entonces, si no cumplo con esos requisitos, no me va a aceptar la información la autoridad, y ¿qué puede pasar? Me la va a rechazar. Y solamente escuchen, tengo 3 días, y siempre que hable de días, entiéndase que son días hábiles. Tengo 3 días para corregirlo y volverlo a enviar. Si no cumplo esos 3 días, sorpresa, la información que ustedes mandaron se tiene por no presentada. ¿Me explicó? Sale. Entonces vayan jugando con los escenarios. Ahora bien, después se publica que eso es la adición, que fue ayer, exactamente. El día de ayer estuvimos a 6 de agosto del 2014, en donde se publica el proyecto. Todavía no es una publicación formal, pero finalmente va a pasar como esta segunda resolución miscelánea, quedó igualita. Entonces se publica el proyecto de la tercera resolución miscelánea, donde curiosamente, vean, las 3 reglas que tenemos acá se modifican, las 3 reglas. Y ojo con esto, también hay una nueva regla, la 28.9, ¿me explicó? Entonces tienen que checar, para entender todo esto, la segunda resolución miscelánea y la tercera resolución miscelánea, que yo creo que se publica en un par de días, quizás hoy o al rato o mañana, ¿me explicó? Pero finalmente esto ya también es algo real y debemos de jugar con las 2 disposiciones, ¿de acuerdo? En donde aquí una de las cosas que resaltan, aparte de que recorren las fechas, me están definiendo, por ejemplo, que es una balanza de comprobación, y vea qué dice. Una balanza de comprobación es aquel documento que se hace en apego a la norma contable vigente, y me pone 3 escenarios, de acuerdo a las normas de información financiera mexicanas. Y si no tienes normas de información financiera mexicanas, te vas a los principios de contabilidad de Estados Unidos, ¿me explicó? Y si no aplican los principios de Estados Unidos, te vas a las normas internacionales de información financiera. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier balanza de comprobación tiene que ser en apego a las NIPS, y aquí podemos hablar toda la sesión de NIPS, porque muchos, y quiero ser propositivo, muchas de las personas que yo he visitado realmente no están aplicando NIPS. Y un par de ejemplos. El primer ejemplo que yo les digo es que al hablar de cuentas de resultados siguen utilizando un concepto que se llama gastos de operación. Los gastos de operación, de acuerdo a las NIPS, no existen, se llaman gastos generales. Los gastos generales se clasifican en gastos de administración, gastos de venta y gastos de distribución, destacando que de acuerdo a las NIPS no existe un concepto que se llamen gastos financieros. ¿Me explicó? Es curioso porque en el código agrupador que vamos a ver más adelantito, sí utiliza ese concepto de gastos financieros. Y hay una precisión también aquí en el proyecto de la tercera resolución miscelánea. Otro detalle. Hoy por hoy, las normas de información financiera mencionan que debemos de manejar 4 estados financieros, 4 estados financieros. Y la autoridad, escuchen, a partir de la revisión que me haga de mi contabilidad, me va a solicitar que yo le exhiba los 4 estados financieros, que realmente muchos trabajamos solamente en 2, el balance general y el mal llamado estado de resultados. ¿Y por qué digo mal llamado? Porque ya no se llama así, se llama estado de resultados integral. ¿Me explicó? Y si hablamos del estado de resultado integral, también otra observación es que hay 2 cuentas que se llaman
cuentas, impuestos a la utilidad. ¿Y cuáles son esos impuestos a la utilidad? Son dos: el ICR causado y el ICR diferido. Entonces debemos de utilizar o identificar las famosas diferencias hoy conocidas como temporales. Y pregúntense, ¿manejan diferidos? ¿Manejan deterioro de activos fijos de larga duración? Porque todo eso hoy el SAT se los va a pedir. Y algo para que se vayan empapando o se vayan despertando, depende en dónde estén, ¿verdad? Para que se vayan despertando, lo que yo siempre les dije: vean, en los estados financieros, manejen en notas información contable o financiera, información fiscal, ¿de acuerdo? ¿Y qué les decía? Que pusieran en notas como información fiscal el saldo de pérdidas pendientes de actualizar, porque finalmente es un dato que le interesa al contribuyente, al cliente, al dueño. Pongan el saldo de la CUCA, porque también le puede interesar. Pongan el saldo de la COFIN, porque también es un dato curioso. Bueno, algunos hicieron casos, otros no. Hoy por hoy la autoridad dice que deben de habilitar en su balanza de comprobación un concepto que se llama cuentas de orden. Y en las cuentas de orden deben de poner el saldo de la CUCA y el saldo de la COFIN. Y esto yo lo veo con una lectura un poquito con una intención de que nosotros cometamos errores, porque esas dos cuentas, si aquí hay mayoría de contadores, debemos de recordar que la CUCA y la COFIN vienen como datos informativos en un documento que presentamos y se llama declaración anual. ¿Me explico? Dice datos informativos obligatorios. Si ustedes recuerdan, ¿qué me pide? Promedio de créditos, promedio de deudas, coeficiente de utilidad, saldo de la CUCA, saldo de la COFIN, ¿no es cierto? Y luego dice CUFINRE y demás, que muchos ya no se acuerdan de eso, pero bueno, también lo pide, porcentaje de consolidación, etcétera, hasta el año pasado, desde luego. Bueno, ¿y por qué menciono que puede ser con toda intención? Por una situación muy sencilla. Imagínense que la autoridad ve esos dos saldos y con un importe a diciembre del 2013, y luego ve los mismos saldos, obviamente a enero, febrero de este año, ¿de acuerdo? Y no le coinciden. Entonces, ¿qué va a decir? Algo se está haciendo mal, ¿me explicó? Y va a revisar al contribuyente. Entonces, un poquito una conclusión a priori es que todo esto se resume en una frase, y la frase es pagar más impuestos. De verdad, o sea, esa es la frase de todo lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Bien, si tienen alguna pregunta, por favor díganme o levanten la mano y con gusto, ¿sale? Bien, que no se asusten, apenas estamos iniciando, tranquilos, no pasa nada, sale, seguimos entonces. Eso es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Así nada más a nivel muy general. ¿Quiénes tenemos la obligación de llevar contabilidad de acuerdo al Código Fiscal, de acuerdo a la Ley de Impuesto a la Renta, de acuerdo al Código de Comercio? ¿Cuáles son los sistemas de contabilidad que se han utilizado en la historia? Que básicamente son 3, y hoy por hoy el que autoriza a la autoridad se llama contabilidad electrónica. Vamos a ver cuál es esa. Contabilidad electrónica no es lo mismo que documento digital, aun y cuando los dos coinciden en que tienen que ser en extensión o archivo con extensión XML, ¿de acuerdo? Bien, que aquí también hay un dato interesante. La autoridad, yo les mencioné hace un par de minutos, que mencionan el anexo 24, los requisitos que se deben de cumplir para obviamente convertir formato en texto a formato digital. Y les decía, se tienen que reunir esos requisitos. Bueno, ¿quién va a hacer esa conversión? Hay dos situaciones. La primera, los proveedores de paquetería contable. No el PAC, que aclaro, el proveedor de paquetería contable. Un ejemplo, Aspel, por ejemplo. ¿Me explicó? Que hoy por hoy en el mercado ya se están vendiendo. Ahora, y número 2, alguien dice, oye, yo no necesito un proveedor de paquetería contable porque yo tengo un sistema de cómputo. Bueno, lo pueden hacer ustedes, pero cuidando los requisitos, insisto, del anexo 24. ¿De acuerdo? Sale. Bien. Veremos también cómo se integra la contabilidad para efectos fiscales. Cuidado con este punto, porque dentro de la reforma al código, que el reglamento del código, menciona que, por ejemplo, hay 8 documentos que es obligatorio que ustedes tengan en su contabilidad, y es obligatorio. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque el caminito, si me permiten, y espero que se entienda, el caminito de todo esto tiene 3 fases. La primera fase es tener la contabilidad electrónica a disposición del SAT, ¿de acuerdo? Y esa contabilidad electrónica se va a subir, pero solamente 2 documentos, pero en un tercer documento, que son las pólizas, sí tiene que ser en electrónico, pero no se sube, va a estar a disposición del SAT. Entonces dije, primer punto, tenerlo a disposición del SAT. Bien, segundo punto, cuando el SAT
revise esa información y no le cuadre una cantidad o no le cuadre una cuenta, que hoy se llaman rubros y no se llaman cuentas, ¿qué va a hacer? Va a traer un artículo que le favorece y es el artículo 30 letra A y dice, a solicitud del SAT, les va a pedir información complementaria de su contabilidad y es donde entra esto. ¿Qué documentos hoy por hoy integran la contabilidad? Y vamos a precisar. Y tercer supuesto o tercer elemento. Cuando la autoridad ya revisó la contabilidad que yo subí, ya me pidió información adicional y aún así sigue con dudas, simplemente va a aplicar otro artículo que es el 53B del código. Y ese 53B que indica que la autoridad va a ejercer sus facultades de comprobación, escuchen, sobre rubros específicos, cuentas particulares, impuestos específicos o algunos periodos muy también específicos. ¿Y eso qué lectura tiene? Que finalmente la autoridad va a revisar cómo están integrando su contabilidad en determinadas cuentas. Y quiero que piensen en las cuentas que manejen ustedes que pueden representar un riesgo. Yo les voy a compartir algunos puntos de vista, que es mi experiencia. Es por eso que es importantísimo esto. Bueno, otro punto veremos, la importancia de la contabilidad en materia fiscal. ¿A qué me refiero con esto? Sencillo, que si no está debidamente registrado en contabilidad, obviamente en apego a las NIP, ¿cuál es la consecuencia? El gasto no es deducible. Y digo debidamente registrado en contabilidad porque debemos de aplicar un concepto que hoy se llama postulado básico. Hasta el año pasado se llamaba, bueno, hasta antes de las NIP se llamaba principios de contabilidad generalmente aceptados. Hoy no se llaman así, se llaman postulados básicos. Y uno de esos postulados básicos se nombra devengación contable. Y eso pareciera mentira, pero mucha gente no lo alcanza a aterrizar. ¿Y qué es devengación contable? Sencillo. En el momento mismo que se preste el servicio o se enajene un bien, aunque no haya flujo de efectivo, aunque no haya CFDI, sorpresa, se acumula el ingreso. Porque muchos estamos acostumbrados a que debe de haber el CFDI o debe de haber la cobranza para que yo reconozca el ingreso. Mentira, mentira, mentira. Y es por eso que confundimos una venta a crédito y somos muy técnicos. Vendía a crédito, pero me dan un anticipo. ¿Y cómo lo registran? Como un pasivo, cuando debe de ser ingreso. ¿Por qué razón? Porque ya está devengado. ¿Y la devengación qué es? El acuerdo de voluntades, el establecimiento de derechos y obligaciones. Y ojo, establecer la cosa y el precio, aunque la cosa no sea entregada ni el precio satisfecho. ¿Se entendió? Ven la importancia misma de la contabilidad. Otro detalle, vean, y nada más para que tengan un dato. La empresa tiene muchos gastos, muchísimos gastos, ¿no es cierto? Luz, teléfono, honorarios, gasolina y demás. Bueno, en el momento mismo, por ejemplo, que termine el mes de julio, que ya terminó, el teléfono, ¿cuándo se paga? En agosto. La luz, ¿cuándo se paga? En agosto, ¿no es cierto? Técnicamente hablando, el teléfono y la luz se tiene que provisionar ¿en qué mes? En julio. Porque si no se provisiona en julio, sorpresa, si realmente la autoridad se pone las pilas y lo registra en agosto, sorpresa, ese gasto no es deducible. Y el IVA no es acreditable. Digo, técnicamente hablando. Sin embargo, ¿cómo me puedo defender? Le voy a decir al SAT, a ver, bájale una rayita. ¿De verdad? O dos, o tres. ¿Y por qué le tiene que bajar una rayita? Porque el impuesto sobre la renta se calcula por ejercicios fiscales. En consecuencia, las deducciones son anuales. Los ingresos se acumulan de manera anual. ¿No es cierto? Es por eso que yo me puedo defender. Pero insisto, si la autoridad se pone las pilas, pudiera, dado el momento, llegar a desconocer esa deducción como deducible. ¿Por qué razón? Porque no está debidamente registrado en contabilidad. Por eso les decía, tenemos que regresar a la esencia misma de los asientos contables. ¿Sale? Bien, ahí ya tienen una primera duda. Adelante. Pero por ejemplo, en el caso precisamente de la luz y del teléfono, o sea, a final de cuentas sí es un mes posterior, pero traemos el anterior. Me refiero a que efectivamente estoy pagando el consumo de junio en agosto, sí, pero en junio ya pagué el de en mayo. Sí. Entonces, o sea, a final de cuentas, la cuenta sí tendría que ser, ¿no? ¿La qué, perdón? O sea, la cuenta en el gasto, me refiero, pues ahí está. O sea, sigue siendo importes mensuales, por decirlo así. Pero vamos desfasados.
Fíjense, lo que acaba de decir la contadora es bien interesante, porque regularmente nos preocupamos en el mes de diciembre. ¿Y por qué diciembre? Porque se brinca de ejercicio. Y ahí estaríamos desfasados, exactamente. Me queda volando diciembre del año anterior y me va a quedar volando diciembre de este año. Pero es que no debe de quedar volando nada, porque si no somos aviadores. Ah, bueno. No, a ver, si me explico. Yo dije que atendiendo al postulado básico llamado devengación contable, reitero, que cualquier gasto, en el momento mismo que lo conozco, porque ya se devengó el servicio, se afecta a resultados. Y agregué, exista o no exista CFDI, se pague o no se pague, que ese es un punto posterior. Entonces, en el caso del teléfono, en el mes de julio se tiene que crear la provisión. ¿Y la provisión cuál es? Cargo al gasto, ¿de acuerdo? Subcuenta teléfono con abono a proveedores, subcuenta Telmex, ¿no es cierto? Asiento contable. Y lógicamente el IVA pendiente de acreditar para que cuadre todo según Luca Pacholi. Porque si no lo tengo registrado en julio, ¿me explicó? Y si lo registro en agosto, yo les decía, si la autoridad se pusiera las pilas, ese gasto y el IVA no sería ni deducible ni acreditable. ¿Sí se entendió? Sin embargo, nos preocupamos por diciembre. ¿Y por qué por diciembre? Porque como todo tiene que estar referido al año de calendario que estoy utilizando, si por alguna razón diciembre no se provisiona, el gasto de diciembre no se provisiona en diciembre, ¿de acuerdo? Ese gasto, ¿cuándo es deducible? Nunca. Nunca. ¿Sí queda claro? Es por eso que yo fui muy técnico y creo que debemos ser todos técnicos. Ahora nada más para que tengan una pequeña inquietud. Ahorita te doy la voz. Cuando nosotros, por ejemplo, y es un ejemplo que me salió del alma, cuando nosotros vamos de viaje, generamos unos viáticos, ¿de acuerdo? Y es muy común porque muchos viaticamos, muchos viaticamos. Bueno, ahora, ¿qué asiento contable regularmente hacemos? Cargo al activo, ¿de acuerdo? La cuenta que quieran, gastos por comprobar, deudores diversos, pero finalmente es una cuenta de activo circulante, con abono a bancos, porque sale el dinero de bancos, vía transferencia, vía cheque, etcétera, etcétera. Bueno, debo decirles que en el momento mismo que saco el cheque, la persona a la que le doy el dinero, en ese momento ya está devengando gastos. En ese mismo momento, ¿por qué? Porque utiliza autopista en mi caso. Utiliza casetas en mi caso, se para a comer en mi caso, ¿me explicó? Usa el avión en mi caso, porque yo salgo de viáticos muy seguido. Entonces, el asiento contable, vean, no tendría que afectar el activo. ¿Qué tendría que afectar? Gastos. Y alguien me puede decir, oye, ¿cómo voy a conocer el gasto de José Antonio? Si acá tiene un minuto que se fue. Sorpresa, las normas de información financiera dicen que debo de aplicar un criterio que hoy se llama criterio profesional. ¿Por qué razón? Porque ese criterio va en función a su experiencia, y su experiencia les tiene que decir a dónde va José Antonio, al Distrito Federal. Hoy, por ejemplo, mi secretaria ya sabe cuánto gasto de Puebla al DF. Mi secretaria. Que lo mismo tendría que hacer el contador. Entonces el asiento tendría que ser cargo al gasto, casetas, cargo al gasto, gasolinas, cargo al IVA acreditable, con abono a bancos. ¿Me explicó? Porque ya tiene la experiencia, criterio profesional. Y cuando vengan los comprobantes, finalmente, ¿qué va a hacer? Los va a comparar, y si hay una diferencia, simplemente hace un ajuste. Luego, entonces, ese sería el asiento contable correcto. Ahí no es para que se los comparto. Pregunta. Oye, José Antonio, digamos, entonces, si tenemos para hacer la provisión de algún gasto, lo conocemos, lo podemos hacer. En dado caso que no tengamos el monto exacto, bueno, ya hacemos la corrección que acabas de mencionar. Se estima, claro. Ok, sí. Pero ¿qué pasa si el proveedor del servicio me extiende la factura del mes de julio en agosto? Ajá. Que me facture, ya ves que todo ya es electrónico, sí. Y en automático, si él me factura ahorita, sí, sale con fecha de emisión de este mes. Sí, claro. Sí. Y el gasto es del mes pasado. Claro. O sea, ¿cuál es tu duda? Tú dime. Bueno, ahí ¿qué pasa? ¿Se registra en el mes o en el mes que me está dando la factura? Bueno, sale. Vamos a hacer un asiento contable. Vean. Por eso les decía, tenemos que regresar a las NIPS. Tú tienes que hacer al 31 de julio del 2014 un asiento contable más o menos como el siguiente.
cargas al gasto, por ejemplo, honorarios, persona moral o papelería o bolús o lo que sea. Cargas al IVA pendiente de acreditar, ¿de acuerdo? Ojo, pendiente de acreditar. Y abonas a bancos, ¿de acuerdo? Y ustedes se preguntarán, a ver, espérame, no entendí. ¿Por qué pendiente de acreditar? Vean, ¿por qué pendiente de acreditar? Si tengo la afectación del banco, es decir, hay flujo de efectivo. Por una razón, escuchen lo que dijo el contador. El CFDI, ¿en qué mes se lo dieron? ¿En julio o en agosto? En agosto. Luego entonces, ¿el IVA cuándo se acredita? ¿En julio o en agosto? En agosto. Claro, porque se tienen que dar los dos momentos, que esté pagado y que exista el CFDI. Porque si nos vamos con la idea de que está pagado pero no hay CFDI, sorpresa, ese IVA no es acreditable. Y es más, ¿yo cuándo presentaría la DIOT? ¿En julio o en agosto? En agosto. Aunque el flujo de efectivo sea en julio, ¿me explicó? Por eso una política de ustedes tiene que decir, para que no tengan esa contingencia, en el momento mismo que le paguen, sorpresa, dame el CFDI. Pero tiene que ser una política de ustedes, porque así como están las cosas, llevan un mes desfasado. ¿Sale? Bien. ¿Alguna otra pregunta o si no continuamos? Disculpen mi ignorancia, los archivos XML, Sí. ¿qué es su traducción o a qué se refiere? Por favor. Con mucho gusto. Un archivo XML es un archivo que se tiene que hacer a nivel digital, es decir, que lleva ciertos, ¿cómo decirle? Caracteres, gracias, que se deben de cumplir en cuanto a la extensión de esos caracteres y a los requisitos de la información que debe llevar. Y que finalmente, si tú lo quieres ver a simple vista, probablemente no le entiendas, porque esos caracteres están en ciertos algoritmos y demás, ya es una cuestión meramente técnica. Entonces, ustedes no se preocupen por eso. ¿Por qué razón? Porque todo eso lo va a hacer la máquina. En el momento que le den la instrucción, convierte mi archivo de texto en archivo digital, todo eso tienen que se hace de manera automática. Pero sí es cierto una cosa, deben de llevar todos los requisitos y elementos que vamos a ver. ¿Me explicó? Porque si falta uno de esos requisitos, sorpresa, aunque le convierta a XML, no te lo va a permitir la autoridad. Pero más o menos en ese orden de ideas. Muchas ¿Sale? gracias. Con mucho gusto. Bueno, seguimos para no retrasarnos. Vamos a ver también entonces cuánto tiempo se conserva la contabilidad, cuáles son los requisitos de la contabilidad, que aquí también algo bien importante, bien importante. Veremos la obligación de subir la contabilidad, ¿de acuerdo? Que ahorita la obligación prácticamente es de todas las personas, todas. Sin embargo, hoy por hoy, tanto personas físicas como persona moral, para ir aterrizando, van a empezar a subir la contabilidad hasta el 2015, excepto régimen de incorporación fiscal, excepto ese, porque ya es una realidad, y eso se maneja a través de mis cuentas, ¿de acuerdo? Veremos también el uso de la herramienta precisamente de mis cuentas para personas físicas, las fechas para subir la contabilidad que ya se modificaron, y finalmente las sanciones por no llevar contabilidad. La contabilidad como concepto es uno, y no tiene por qué variar. Sin embargo, para efectos fiscales hay que entender lo siguiente: esta contabilidad se divide en contabilidad digital, que está integrada por tres elementos: el catálogo de cuentas, la balanza de comprobación y las pólizas. ¿Se entendió? Quiero que hagan una precisión. El catálogo de cuentas sí se va a subir, la balanza de comprobación sí se va a subir, y agrego, son 13 balanzas de comprobación. ¿Por qué 13? De enero a diciembre, y la del cierre fiscal por los ajustes correspondientes. ¿Queda claro? Y bueno, entonces todos estos documentos son a nivel digital, pero las pólizas tienen que estar a disposición solamente del SAT cuando así lo requiera, pero no se van a subir. Y otro detalle también, las pólizas, que es el asiento mismo contable, esto es un asiento contable. Imagínense, y termino la frase, vean, cuando hagan un asiento contable, el sistema de contabilidad que ustedes van a utilizar deben de ponerle un concepto. ¿Qué concepto le pondré aquí? Por ejemplo, pago de honorarios a José Antonio González Castro. Ojo, con número de folio, tal, y sorpresa, son 32 dígitos del folio. Debe llevar esos dígitos la póliza, y si no me adelanto. La tercera resolución miscelánea, que es el proyecto, dice que cuando tu sistema contable no permita capturar ese número de folio, tienen que llevar un auxiliar por aparte.
auxiliar por aparte. Pero en el momento mismo que diga la autoridad, dame el número de folio de esta factura de José Antonio, se lo tienes que exhibir. Y nada más piensen en un asiento contable de nómina, porque en un asiento contable de nómina es un solo asiento. ¿No es cierto? Cargo al gasto, cargo al subsidio para el empleo, abono impuesto regularmente retenido, abono seguro social y abono a banco. Pero ¿cuántos números folio puede tener? Conténsese cuántos trabajadores llevan. Vean, eso es gravísimo, porque si no lo tienen adecuado, insisto, lo van a trabajar a mano, a mano. Por eso es importante tener un excelente paquete de contabilidad o excelente sistema de cómputo que les permita eso. Hoy hay muchos paquetes de contabilidad que hacen, en el momento mismo de hacer el registro contable, reconoce o identifica el número de folio. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Me explicó? Pregunta. Acerca del tema de los recibos de luz y teléfono. Si nosotros ya presentamos nuestra declaración mensual y ya se envió la balanza al SAT y el recibo me llega el día 17 o 18 del siguiente mes, ¿ahí qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser el procedimiento? Bueno, aquí lo que deben de hacer muchos de ustedes es establecer políticas. ¿Y políticas qué son? Finalmente su control interno. Una política es, cuando tú afectes un gasto, la sugerencia es que prácticamente la mayoría de los proveedores, en el momento de que se termine el mes o pagues el gasto o se devenga el gasto, se emite el CFDI. Y ya tienen, inclusive me dan su página, porque ni siquiera ya lo hacen. Me dan su página y yo mismo lo puedo generar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Genera tú el CFDI para que no tengas problemas. Porque se puede hacer hoy con la herramienta de internet, pueden hacer maravillas. Ahora, si no tienen internet, ¿me explico? Simplemente, ¿qué van a hacer? Pues solicítenlo y graben su información, esta información que acabo de ver en una memoria, en un CD, y en el momento mismo de mandarla al SAT, vayan caminando al SAT y digan, aquí está mi contabilidad electrónica, pero sí deben de cumplir. ¿Me explicó? Porque si no cumplen, ahí sí van a tener un gran problema. ¿Sale? Gracias. Otra pregunta. Allá atrás, ¿ya tiene micrófono? No, te comparto el mío. Gracias. Buenos días. Respecto al folio que hay que poner en la póliza, realmente son muchos dígitos que hay que... Ajá, pero hay sistema, por ejemplo, el ASPEL, donde tú capturas la póliza y en automático le adjuntas el XML. Ajá. Aún así es necesario que ya está haciendo ese proceso, lo estás adjuntando, ponerle en el concepto ese folio. Ah, ok. Muchas gracias. Al contrario. La idea es identificar el número de folio. Nada más. Que si lo quieres poner, bienvenido. Que si viene, por ejemplo, en la nube, bienvenida. Pero la idea, el momento mismo que la autoridad te diga, dame el número de folio del gasto de José Antonio, tú tengas el elemento preciso de identificarlo y de, aquí está. Como lo lleves, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Pero sí identificarlo. Pregunta. Buenos días. Buen día. Disculpe, en lo de los contratos, por ejemplo, pienso yo, tengo una empresa donde uno de los socios presta su casa, sí, y obviamente hicimos un contrato de comodato para no generar, sí, un contrato de arrendamiento. Sí. Y obviamente todos los gastos que generamos ahí, sí, se puedan hacer deducibles. ¿Este contrato también lo tenemos que tener ahí a disposición? Bueno, te contesto. Les contesto. Bueno, termino mi lámina y le doy entrada a tu pregunta. También forma parte de la contabilidad es los papeles de trabajo, que viene inclusive y me pone un ejemplo en la regla 28.9, que es el proyecto de la tercera resolución miscelánea, y me dice, cuando tú quieras calcular la deducción de inversiones, tienes que tener un papel de trabajo que identifique, vean, eso resulta molesto, que pongas la fecha de adquisición, el concepto del bien que estás comprando, el porcentaje de deducción, ¿me explicó? Y, lógicamente, el monto del activo fijo que estás comprando. Eso me pide como requisito, por ejemplo, en papeles de trabajo, perdón, discúlpenme. Sin embargo, ¿por qué digo que es obvio y un poquito molesto? Porque eso lo hacemos todos nosotros, ya lo hacemos, pero la autoridad me está haciendo hincapié en cómo debo llevar un papel de trabajo. Pero bueno, papel de trabajo, observen, no es digital. Debo llevar mis declaraciones, que las declaraciones sí son digitales, ¿de acuerdo? Pero debo tener el acuse de recibo,
que el acuse recibo, que también es digital y se puede imprimir en formato PDF. Sale. Debo de tener los FDI, que merece el mismo comentario, y los contratos, que los contratos no son en digital, que sí pueden ser en los términos del artículo 49 del Código de Comercio, cuando el contrato se convierte en mensaje de dato y deja de ser archivo de texto y se convierte en archivo digital. ¿Sí me explicó? Pero salvo esa excepción, los contratos son en papel. ¿Me explicó? Bueno, los contratos de inicio es un requisito de la contabilidad. Requisito de la contabilidad que se los va a pedir la autoridad. Por lo tanto, primera respuesta, sí los tienes que tener, sí, los tienes que tener a disposición de la autoridad, sí. ¿Me explicó? Ahora, segundo detalle. Esos contratos, dependiendo lo que tú estás haciendo, pueden provocar una operación entre partes relacionadas, y ahí utilizo el concepto que tú mencionas. Hoy, por ejemplo, la autoridad no está aceptando un contrato de comodato entre partes relacionadas. ¿Por qué razón? Porque hay un beneficio, y al ver un beneficio, sorpresa, hay un ingreso omitido. Y mucha gente dice, es que al dar un contrato de comodato, la persona que está utilizando el bien paga la luz. Vean, paga el teléfono, paga el agua, paga el predio. Pregúntense, ¿es a título gratuito? No, porque hay una contraprestación. Ojo con eso. Y eso es acumulable para renta y, sorpresa, causa IVA. Pero, perdón, hablaba del socio. Vamos a suponer que fuera un tercero que efectivamente le presta la casa. Sí. En este caso, ¿sí funciona el contrato de comodato? En ningún caso, sea socio, sea la esposa, sea el esposo, sea el hijo, nada. O sea, finalmente el contrato como concepto no se sugiere que utilice, porque finalmente hay un ingreso omitido. ¿Y por qué hay un ingreso omitido? Porque hay un beneficio de la persona que lo está utilizando a título gratuito. Claro. Ese es el punto, el punto, ¿sale? Bien, gracias, yo les puedo contestar todas sus dudas, de verdad, todas sus dudas, pero no pierdan de vista que el negocio se acaba a las 2 de la tarde. José Antonio. Mande usted, me habla mi conciencia porque no veo quién me habla. Aquí estoy. No, pues levante la mano porque no sé. Ah, ya, sale. Oye, en cuanto a la documentación que hay que subir a la plataforma del SAT, el catálogo de cuentas, ¿con qué periodicidad se debe subir? Cada mes. Aunque sea igual cada mes. ¿Mande? Aunque sea igual cada mes. Claro. Hay una pregunta, ya de una vez aprovecho. Hay personas que dicen, es que yo estoy en suspensión de actividades, que antes de la reforma al código hay personas morales que sí pueden estar en suspensión de actividades. ¿Me explicó? Porque hoy por hoy una persona moral no se puede suspender, se tiene que disolver. Las personas físicas sí se pueden suspender en actividades. Bueno, sin embargo la persona dice, no tengo movimientos, mi balanza es la misma. ¿La subo? Sí. Y al decir personas morales, damos por entendido que son personas morales del título 2, contribuyentes, personas morales del título 3, no contribuyentes, y personas morales del gobierno federal, incluyendo partidos políticos, sindicatos, escuelas, bla, 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 bla. Son todas las personas morales. Y para mayor abundamiento, chequen el artículo 25 del Código Civil, que me dice quiénes son personas morales. Entonces, respuesta, sí, se tiene que subir, y se tiene que subir de manera mensual. Sin embargo, de una vez anticipo, la balanza de comprobación del mes de julio, la segunda resolución miscelánea decía que se tenía que subir a más tardar el 25 de octubre, la segunda. Hoy por hoy, la tercera dice que esa balanza de julio, hoy, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todas se tienen que subir el 25 de enero del 2015 para todas las personas morales. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? José Antonio, y en el caso de que hubiera un cambio, agregando cuentas, por ejemplo, a la balanza de mes a mes, sí, no hay que justificar nada, simplemente se presenta el catálogo de cuentas y ya. A ver, son dos cosas diferentes. El catálogo de cuentas, hoy por hoy, insisto, le contesto la pregunta y doy algo adicional con la intención de avanzarle. El catálogo de cuentas, según la regla 287, fracción primera de la segunda resolución miscelánea, dice que se va a subir por única vez. Y se va a subir cada que el catálogo se modifique. ¿Y en qué momento se modifica un catálogo de cuentas? Cuando se agrega una cuenta, cuando se borre una cuenta, ¿me explico? O una subcuenta. ¿Queda claro? En ese momento se va a volver a subir el catálogo de cuentas. ¿Se entendió? Sin embargo, algo que es obvio, el catálogo de cuentas no lleva cantidades. Simplemente nada más es una relación de todas las cuentas que manejo. ¿Me explicó? Sugiero, porque así viene la tercera resolución miscelánea, que cuando lo suban es obligatorio subirlo, por lo menos a nivel mayor y a nivel subcuenta, un nivel.
mayor, y yo, es que no venía preciso hoy, ¿de acuerdo? Antes del día de ayer no venía especificado. Hoy por hoy me dicen que cuando suba mi catálogo y mi balanza tiene que ser a nivel mayor y por lo menos al primer nivel. ¿Queda claro? Porque muchos utilizamos hasta el cuarto nivel, segundo nivel, tercero ni cuarto nivel. Hoy por hoy, cuenta mayor y primer nivel. ¿Se entendió? José Antonio. Ahora, a ver, aguanta tantito, pues no abusen. Tú preguntaste, si ya mandé mi balanza. No, el y la catálogo. moda- bueno, ya entonces ya respondí, punto. Sale, ¿algo más? No, el catálogo, Ya. entonces forzosamente cada mes hay que estarlo enviando. Si se modifica la respuesta es sí. Sale. Bien. Si no, pues no, Gracias. ¿verdad? No, con mucho gusto. Bueno, Una pregunta. sí, ¿quién me habla? Venga, échale. Respecto para subir la contabilidad, esto se refiere a personas físicas. En enero hablamos de arrendamiento, intereses, dividendos, A ver. sueldos. ¿Todas las ver. personas van No, a subir no, la a ver, contabilidad en tranqui. enero 24? Tranquilos, relájense. Vean, voy a escribir porque, bueno, si no escribo parece que no doy curso. Espero que quede claro, y yo creo que me asusto cada que vengo a un curso porque salen más cosas. Pero bueno, y eso es bueno porque la gente que ha tomado este curso, bueno, pues no se aburre, ¿no? Porque son cosas diferentes. Bueno, aclaro. ¿Quiénes tienen la obligación de subir la contabilidad? De inicio, regla general, todas las personas morales, y los acabo de decir, y para que quede claro, todas. Y todas son todas, el universo. Y en personas físicas, para acotar, ojo, personas físicas por honorarios. Personas físicas por régimen de incorporación fiscal, ¿de acuerdo? Personas físicas por arrendamiento. Y hago un paréntesis. Y personas físicas con actividad empresarial, régimen general. ¿Por qué hago el paréntesis? Por una razón sencilla. Vean, eso es fabuloso. Porque las personas morales, igual que las personas físicas, estas últimas, esta y estas, van a utilizar un concepto hoy que se llama buzón tributario. Y coincide, por eso recorrieron la fecha, porque ¿cuándo entró el buzón tributario para morales? 30 de junio de este año. ¿Cuánto entra el buzón tributario para físicas? 1 de enero del 2015. ¿Me explicó? Entonces, las personas físicas con actividad empresarial, régimen general, que tengan catálogo de cuentas y balanzas, buzón tributario a partir de enero, todo del 2015. ¿De acuerdo? Sin embargo, la moral... La persona física a partir de enero que sube en febrero, ojo con esto, por la entrada en vigencia del buzón tributario. Pero la persona moral, para que quede más claro, va a ser julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre ¿de qué año? Del 2014. ¿De acuerdo? ¿Cuándo lo va a subir? En enero del 15. Y a partir de enero, febrero y marzo ya se empata con personas físicas, ¿se entendió? Ahora, las primeras que dije, honorarios, RIF y arrendamiento, lo van a subir a partir de mis cuentas. Y en mis cuentas, ¿qué son? Simplemente ingresos y deducciones. ¿Por qué razón? Porque esos tres escenarios no llevan catálogo de cuentas y no llevan balanza de comprobación. No sé si me expliqué. Todas las personas morales, todas, ¿de acuerdo? A partir de julio a diciembre, van a subir su contabilidad. En el mes de octubre suben catálogo de cuentas, nada más. Y en el mes de enero del 2015 suben balanza de comprobación de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 14. ¿A qué fecha? Más tardar? 25 de enero. ¿Queda claro? O sea, ibas a decir algo. Ah, sí, claro, una por una, no van a mandar el paquete amigo, no, una por una. Mandan julio, genera acuse recibo, mandan agosto, generan acuse recibo, ¿sí se entendió? Bueno, están bien las preguntas. Ahora, adicionalmente dije que en personas físicas que también tienen la obligación, hacemos una división. En honorarios, RIF y arrendamiento, sí tienen la obligación de subir la contabilidad, ¿se entendió? Pero van a utilizar el esquema llamado hoy mis cuentas. Y en mis cuentas, ¿qué van a subir? Básicamente ingresos y deducciones, ¿queda claro? Pero este primer comentario que acabo de hacer va a ser para honorarios y arrendamiento a partir de julio. No van a subir nada de enero a junio. Sin embargo, si alguien ha manejado RIF, si alguien ha manejado mis cuentas, cuando se meten a la parte de mi contabilidad,
les permite capturar, desde luego, ingresos y deducciones. Pero primer punto, no hay un periodo. No marca periodo. Entonces, ¿eso qué lectura tiene? La primera lectura es, o modifica la autoridad el esquema de mis cuentas para que yo, José Antonio González, por ingreso, por arrendamiento, suba por mes, lo acaba de preguntar, julio, agosto, septiembre y octubre, ¿de acuerdo? Que no creo que lo vaya a modificar, o simplemente todo se recorre hasta enero del 2015. Todo. ¿Me explicó? Donde ya realmente sería la obligación. Diferente sería para el RIF, porque el RIF, escuchen y escuchen bien, a partir de enero del 2014 sí tiene que subir su contabilidad. ¿Y por qué dije enero del 2014? Porque hay un artículo 112, fracción 8 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que dice que debo de presentar una informativa para efecto de impuestos sobre la renta. Y esa informativa, escuchen, no es otra cosa que ingresos y deducciones. Y viene por texto de ley, y la ley entró en vigencia 1 de enero del 14. Y termine diciendo, las personas físicas con actividad empresarial, régimen general de ley, ¿de acuerdo? A partir de enero del 2015, van a empezar a subir su contabilidad, que es catálogo de cuentas y balanza de comprobación. Y podríamos concluir, estas personas de aquí abajito no van a hacer nada en el 2014. No sé si fui un poquito más claro. José, Venga. oye, en el aspecto de honorarios, no sé si ya me quedé rezagado, ¿no hay contabilidad simplificada que se lleve hasta un monto de ingresos y que lleves un libro de ingresos y egresos nada más? Ok. No es contabilidad. Vean, dice el contador, los honorarios y el arrendamiento, ese arrendamiento, deben llevar un concepto llamado contabilidad simplificada. Yo los invito a que piensen o a que busquen en renta, en el código y en el reglamento del código. Sorpresa, no existe el concepto hoy de contabilidad simplificada. ¿Y eso qué lectura tiene? Que ya no debiera llevar técnicamente hablando el libro de ingresos y deducciones, ¿de acuerdo? Porque finalmente es un papel de trabajo. Pero sin embargo, como la obligación no distingue qué contribuyentes van a subir o no la contabilidad, entiéndase que son todos. Y la resolución miscelánea en la regla 286 dice que están obligados todas las personas a subir su contabilidad, excepto los que manejan en la herramienta llamada Mis Cuentas. Y aquí entran estos tres. Pero Mis Cuentas está diseñado para el RIF, para que presente su contabilidad, para que presente sus declaraciones y para que emita un CFDI, que de hecho que es opcional, ¿me explicó? Y eso ya está operando. Es más, en julio tuvieron que haber presentado por lo menos el primer bimestre, ¿de acuerdo? ¿Y qué ha dicho el SAT? Vean, el SAT está listo, ha dicho y lo pronunció así, que las personas que no presentaron su declaración del primer bimestre, sorpresa, los va a sacar del régimen de incorporación fiscal, los va a sacar. Sin embargo, no puede, ¿por qué razón? Porque la ley de impuesto a la renta dice que cuando no presente dos declaraciones, no una, de manera consecutiva, sí salgo a partir del mes que sigue. Entonces eso no lo puede hacer, pero nos está asustando. Entonces, ahora, otro comentario, honorarios y arrendamiento, ¿de acuerdo? Van a utilizar también Mis Cuentas, pero ¿para efectos de qué? Nada más para utilizar el rubro, el icono que se llama contabilidad. Y ahí que van a subir ingresos y deducciones. Pero repito, por si se escapó el comentario, hoy no está diseñado el formato para que yo suba mi contabilidad mes a mes, porque no establece periodo. Por eso yo les decía, ¿han utilizado el esquema de Mis Cuentas? Si lo han utilizado, me están entendiendo. Y si no, los invito a que se metan y lo usen. ¿Me explicó? Por eso les decía como conclusión que por ahí va, para que quede claro y no haya duda. Yo podría anticiparme a decir, y con ciertos elementos, todas las personas físicas, excepto RIF, se recorre la obligación hasta 2015. Para que no haya problema. Las obligaciones hoy por hoy que sí está vigente, persona moral. Eso sí, ni Dios se los quita la obligación. No sé si quedó claro mi comentario. ¿Sí? ¿Todos? ¿Vamos bien? ¿Podemos continuar? Sale. Entonces, terminando la lámina, que no venía, esta parte es importante porque esto viene, si le quieren poner, en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Concretamente, fracción tercera. ¿De acuerdo? Y lógicamente esto que yo lo llamo convencional, viene en el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Seguimos. Ok, bueno.
¿Qué disposiciones vamos a manejar en esta sesión? Así nada más para que tengan el antecedente. El Código Fiscal de la Federación, y si quieren anotar algunos artículos, el 28 que ya lo mencioné, ¿de acuerdo? El del Código Fiscal de la Federación, el 30A que ya también mencioné y el 53B que también ya mencioné. Son los artículos eje, hay muchos más, pero son los ejes que van a regular ese esquema. Repito, 28. 30 letra A y 53B del Código, como ejes de la reforma en materia de contabilidad electrónica. Ahora, en impuestos sobre la renta, ¿qué artículos vamos a manejar? Insisto, de manera general. Vamos a utilizar el 25, que me habla de las deducciones de renta, de 25. Vamos a utilizar el 27, requisitos de las deducciones en renta. Vamos a utilizar el 76 de renta, que me habla de las obligaciones de las personas morales, entre otros. Ahora, otro punto. De reglamento del Código Fiscal de la Federación, el artículo, a mi juicio, más importante de todo esto, se llama artículo 33. Sorpresa, vamos a utilizar ese artículo. De la resolución miscelánea, bueno, pues ya les dije qué reglas, ¿verdad? De hecho son 4, 286, 287, 288 y 289. Son las 4 reglas y artículo 13º transitorio de la resolución miscelánea. Vienen en una de mis primeras láminas. Normas de información financiera, vamos a manejar algunos elementos básicos, pero vamos a retomar las normas de información financiera. Y la norma oficial mexicana, que es la norma 151, que me da la opción de convertir mis contratos, ¿me explico? Contratos o convenios en documentos digitales, que los llama mensajes de datos, y es opcional, ¿de acuerdo? Es por eso que utilizamos la norma. Bueno, entrando en materia, ya los mencionaba, el 1 de julio de este año se estableció el proyecto de lo que es la segunda resolución miscelánea, y ahí se precisaba, vean, y confirma lo que acabo de mencionar, en julio iniciará la aplicación del buzón tributario, ¿de acuerdo? Y de la contabilidad electrónica, ¿para quién? Para personas morales. Y el segundo párrafo me dice, el SAT se ha reunido con la Prodecom, ¿de acuerdo? El jefe del SAT, desde luego, con la Prodecom, con gremio de contadores y con proveedores, vean, de paquetería contable, precisamente para armonizar con estos 3 grupos de empresarios, que hoy por hoy los errores sean los menos posibles, ¿de acuerdo? Que va a haber errores, pero bueno, finalmente sean los menos. Obviamente sobre las reglas de la contabilidad electrónica, y es por eso que se publica el anexo 24, publicado el 11 de julio de este año, ¿de acuerdo? Bien. De manera general, hay que recordar qué elementos o qué información tiene el SAT hoy de nosotros. Tiene la declaración anual, tiene las informativas, algunas, porque otras ya desaparecieron, tiene los depósitos bancarios, porque el banco le da la información al SAT sin problema, tiene el CFDI, que básicamente destacan de ingresos, nómina y retenciones, tiene los pagos referenciados. Y con esto ya cierra un primer círculo que conoce algo bien importante de nosotros, y en porcentaje es mucha información, muchísima información. Bueno, para complementar esto, ¿qué es lo que viene? Vean, ya empezamos en materia. Artículo 28. Quiero que vayan aterrizando mucho. Cuando yo les dije, y nada más para que quede el antecedente, cuando yo estaba en esta lámina les dije, esto viene en el artículo 28, ¿qué fracción les dije? 3. ¿Cuáles son los conceptos que integran hoy la contabilidad electrónica? Sin embargo, vean, aquí es el artículo 28, fracción cuarta. ¿Queda claro? Que esa fracción cuarta es la obligación misma, y de manera general vean que dice, ingresar de manera mensual la información contable al SAT. Ahora, relacionen ese punto con esta lámina. ¿Establece quiénes van a estar obligados? No. Al no establecer, entiéndase que son todos. Y por eso establecí esta laminita, ¿no es cierto? Morales y física, con las excepciones que ya mencionamos. Bueno, y el artículo 30A, vean que es complemento del 28, ¿de acuerdo? Es cuando la autoridad, a solicitud del SAT, me va a pedir información de mis clientes y proveedores y de la relacionada con la contabilidad. Ahora, juego con mis láminas, vean, con esta misma lámina. Cuando entre el SAT ya conoce catálogo de cuentas, el SAT ya conoce balanza de comprobación. ¿Qué me va a pedir? Pólizas, con el número de folio. ¿Y qué me va a pedir el SAT? Todo esto. ¿Queda claro? En los términos de qué, ya lo acabamos de mencionar ahorita, del artículo 30, pero no pierdan de vista esto, a solicitud del SAT, y les comparto un detalle. Esa obligación de las pólizas que acabo de ver, ¿de acuerdo? También la regla 289 dice que solamente lo va a solicitar el SAT a partir de enero del 2015. Ahora, ¿por qué menciono eso que es bien importante? Porque la regla 288
de la resolución miscelánea dice que cuando ustedes soliciten una devolución o una compensación, deben de cumplir 2 requisitos adicionales a lo que establece el 22 o 23 del Código, devoluciones y compensaciones. ¿Cuáles son los 2 requisitos adicionales? Primero, que le proporcionen las pólizas al SAT, primer requisito. Y segundo requisito, que le exhiban el acuse de recibo de que ya enviaron su catálogo de cuentas y su balanza de comprobación. De tal manera que si no cumplen esos 2 requisitos, sorpresa, no van a permitir ni compensar, ni que la autoridad les devuelva su saldo a favor. Pero entonces, esta parte, y perdón que me regrese, esta parte de las pólizas, si quieren también ponerle, para adelantarle, va a entrar en vigencia el 1 de enero del 2015. ¿Queda claro? Lo demás sí se los puede pedir, pero concretamente esto hasta enero. ¿Queda claro? Del año que sigue. Pregunta, amigo, te presto el mío para aprovechar. Oye, José Antonio, ¿qué pasa con las personas de sueldos y salarios para la devolución? Tenemos 2 puntos, pero en ninguno de los 2 entramos, ¿o sí? Las personas físicas. Sugiero que se mentalicen y que realmente esa mentalización más o menos vayan relacionando lo que yo menciono. Cuando alguien me preguntaba allá atrás, oye, ¿qué contribuyentes están obligados a subir la contabilidad? Y yo solamente les mencioné esto. Por exclusión, salarios no, asimilables no, intereses no, enajenación de bienes no, adquisición de bienes no, dividendos no. ¿Me explicó? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú quieres una devolución como salarios por honorarios y demás, salarios o asimilables, no te va a pedir que compruebes que tiene las pólizas, porque en principio no llevas pólizas. Que compruebes que ya subiste la contabilidad, porque no estás obligado a subir contabilidad. ¿Me explicó? Entonces no te va a pedir eso. Simplemente, ¿qué te va a pedir la autoridad? Dame tu declaración donde tengas el saldo a favor, dame tus pagos provisionales, dame tus constancias y en su caso dame tus deducciones personales, no más, y ahí quedamos. Y en sueldos y salarios para este año, en la primera modificación de la resolución miscelánea dice que la autoridad, cuando presente mi declaración en el portal mismo del SAT, tuvo 5 días para devolver los saldos a favor, ¿no es cierto? En sueldos y salarios. Entonces, no aplica para esos conceptos. ¿Sale? Aprovechando otra duda o continuamos. ¿No hay dudas? Bien, seguimos entonces. Espero que se vaya entendiendo. ¿Cuáles son las declaraciones informativas que hoy no se tiene la obligación de presentar? Y el fundamento de esto es el artículo 76 de la ley del impuesto a la renta. Vean, ya no presento clientes y proveedores. DIOT sí se sigue presentando. Ya no presento declaración de salarios y asimilables, que es el anexo 1 del DIM. Ojo, pero agreguen en su material, el subsidio para el empleo sí se tiene la obligación de seguir informando en la informativa. Son 2 conceptos que vienen relacionados, pero lo que ya no se presenta es salario, subsidio, sí, ¿de acuerdo? Otra, declaración de retenciones, dice R y de IVA por honorarios y lo mismo por arrendamiento, ¿de acuerdo? En su material creo que nada más dice R, agréguenle IVA. ¿Y por qué menciono esto? Porque también tenemos como facilidad, y espero explicarme, que el decreto del 26 de diciembre del 2013 dispone que cuando una persona por honorarios o una persona por arrendamiento de un recibo en CFDI, la persona moral tiene la opción de no dar constancia de retención. Pero la opción es para la moral, siempre y cuando vengan relacionados las retenciones en el cuerpo del CFDI, ¿de acuerdo? Y es por eso que como el CFDI ya lo conoce el SAT, es por eso que esas informativas ya no se presentan. ¿Queda claro? Sale, seguimos, espero que vaya quedando claro. El caminito para subirla, ya los anticipaba, es, ustedes van a tener su contabilidad financiera, básicamente catálogo de cuentas y balanza de comprobación. Esto, que es en archivo de texto, lo van a convertir en un archivo digital y a través del buzón tributario, que también aquí ya ponía este ejemplo, a través del buzón tributario van a jalar ese archivo, porque finalmente es un archivo, ¿de acuerdo? Y lo van a subir a la página del SAT. Quiero que también aclaremos lo siguiente, es el buzón tributario, no es su correo electrónico. Sin embargo, ¿dónde está el enlace entre el correo y el buzón?
Más adelante lo vamos a ver, pero les anticipo que cuando ustedes se registren o si ya se registraron en el buzón tributario, tuvieron que haber habilitado de 1 a 5 cuentas de correo electrónico. Mínimo 1, máximo 5, ¿sí se entendió? ¿Para efectos de qué? De que cuando tengan una notificación en su buzón tributario, la autoridad les va a mandar un correo electrónico y les va a decir, checa tu buzón tributario porque ya tienes algo en tu bandeja de entrada. Entonces, esa es la relación entre el correo y el buzón tributario. Pero hoy por hoy la contabilidad se sube a través del buzón, no del correo electrónico. ¿Sí me expliqué? Sale, nada más para que no quede la duda. Sale, seguimos entonces. Aquí viene una propaganda cualquiera, no es anuncio, donde están diciendo que, por ejemplo, un paquete contable llamado Conta Fiscal 2000, hay una versión, vean, eso es importante, porque uno de los requisitos que van a cumplir para convertir su archivo en digital es poner la versión del paquete que están utilizando. Eso es requisito obligatorio, requisito. Ahora, otro detalle, ya me están vendiendo la contabilidad digital y observen, ya me genera archivos en XML y PDF. ¿Me explico? ¿Qué es la parte sustantiva? Van a convertir su catálogo y su balanza en archivos XML, ¿de acuerdo? Seguimos. ¿Cuáles son algunas herramientas digitales que hoy utilizamos? Esto va en función de un concepto hoy de moda que se llama gobierno digital. ¿Y qué es el gobierno digital? Déjame interrumpirte, ¿no? Porque es referente al paquete electrónico. Okay. Ahora que está de nuevo el PRI, vuelve a haber reformas de software. Alguien debe estar ahí en el negocio muy fuerte. Sí, porque eso siempre es lo que hace. ¿Sí? Una millonada en software. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero comprar el paquete? ¿Tengo la opción de hacerlo manual? Bueno, no. Tengo un paquete que no puedo, no puedo mandar, de mi paquete no puedo mandar nada de lo nuevo. Está bien. ¿Tengo opción de hacerlo manual? No, respuesta no. Para nadie no. Lo que sí puedes hacer es interponer un medio de defensa, que lo que se sugiere es ampararte, que lo vamos a ver. Y hay muchos elementos que te favorecen como contribuyente para que tú te puedas amparar. Lamentablemente el amparo tiene un costo y en promedio el costo va de 150,000 a 200,000 pesos el amparo, ¿de acuerdo? Dependiendo del despacho que estés manejando. Pero escuchen esto. Si lamentablemente hay línea por parte del Ejecutivo Federal, ¿y línea a qué me refiero? Que finalmente se desechen todos los amparos. Valga el ejemplo del YETU. ¿Qué pasó con el YETU? Mucha gente se amparó, había línea del gobierno y todos se desecharon. ¿Quién ganó? Nadie. Ese es el gran problema que nos vamos a enfrentar. Porque hoy por hoy, el comentario que iba a hacer es que ya estamos en una época llamada gobierno digital y todo es con el uso de herramientas o llamadas digitales. Entonces va a llegar el momento que lo tienes que subir, quieras o no quieras, pero manual, no. Tiene que ser necesariamente digital. Pregunta. Sin embargo, ¿no establece alguna herramienta el SAT? ¿Herramienta para qué? Para poder hacerlo, para poder subir nosotros la información. No. Vamos a suponer que yo tengo un COI. ¿Un qué? Un COI viejo. Ok, sale. Y tengo mi balanza y modifico mi catálogo de cuentas a modo del NIF. Sí. Ajá. Sí. ¿Habría herramientas para poderlo subir y convertirlo? No. Okay. No. Tampoco hay un validador, porque en CFDI sí hay validador. Hoy no hay validador, ¿me explicó? Todo lo tiene que hacer, y repito, tu proveedor de paquetería contable o tus herramientas propias, ¿no? Tu mismo software. Pero vean hasta dónde llega la autoridad aprovechando. Cuando ustedes quieran hacerlo utilizando su software, llegado el momento y según el artículo 45 del Código Fiscal, la autoridad va a decirles: quiero que pongas a mi disposición todo tu paquete contable, todo tu sistema contable, ¿de acuerdo? Obviamente el equipo de cómputo. Y pongas a mi disposición, SAT, las personas que operan el paquete contable que es tuyo, para que yo lo pueda operar, ¿queda claro? Pero vean que eso está causando actos de molestia, por eso decía que se puede amparar, porque lo menos que tendría que hacer la autoridad es que cubriera los honorarios de las personas que está utilizando, que son mis trabajadores, pero desafortunadamente no lo va a hacer. Pero ¿hasta dónde está llegando la autoridad? Llegado el momento te va a pedir, pon a disposición todo el equipo de cómputo y sus operadores, para que lo trabajen. Pero contestando tu pregunta, no, excepto mis cuentas. ¿Pero para quién aplica? Para físicas, nada más. Pero la respuesta es negativa. Bueno, decíamos, ¿no hay otra pregunta?
Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las herramientas digitales y electrónicas que hoy manejamos? Vean, la contabilidad electrónica, que no es otra cosa que el registro, procesamiento y almacenamiento de la información, ¿de acuerdo? 2, documento digital, que es el CFDI, ¿de acuerdo? Y tenemos por lo menos 5 modalidades de CFDI, ¿de acuerdo? Bien, el buzón tributario, que es una forma de comunicación entre el contribuyente y el SAT para efecto de enviar información, recibir notificaciones, recibir requerimientos, etcétera, etcétera. Y a través del buzón vamos a mandar, repito, la contabilidad electrónica. Revisiones electrónicas, que es el tercer punto que yo les mencionaba, artículo 53B del Código Fiscal de la Federación. Dice la autoridad, voy a revisar rubros, cuentas, impuestos específicos para detectar alguna omisión por parte del contribuyente, desde luego. Pagos referenciados, que esto no cambia, sigue igualito que lo venimos manejando para físicas y morales, ¿de acuerdo? Periodos mensuales, etcétera, etcétera. Y finalmente, mis cuentas, que aplica para RIF y para personas físicas. Esto, de manera abreviada, es esto que trataba de explicarle aquí, ¿de acuerdo? Vamos a profundizar en eso. Bueno, haciendo un pequeño ahondamiento del 53B del código, mencionamos cuáles son algunas ventajas para el SAT de una revisión electrónica. Vean, primera ventaja, dice, el tiempo máximo de revisión es de 3 meses, cuando antes se tardaba 1 año, o sea, va a ser muy ágil la revisión. 2, disminución del costo para el contribuyente. Y 3, obligación del SAT de informar al contribuyente el desarrollo y al avance de la auditoría. Le tiene que dar informes según vaya avanzando. Y las revisiones electrónicas se van a concentrar en renglones, rubros de registro, ejercicios fiscales y contribuciones específicas. Y al hablar de contribuciones específicas, hoy se van a dar cuenta que a lo que le está dando mucho peso el SAT se llama IVA y se llama IEPS. Porque realmente a partir de ahí muchos contribuyentes están comprando facturas, están acreditando un IVA que no corresponde o un IEPS que no corresponde, etcétera. La autoridad está muy atento en todo eso. Sale, seguimos. Bueno, ¿cuáles son algunos datos a título de reflexión que finalmente están circulando en los medios masivos? Vean. Contabilidad electrónica va a facilitar al SAT revisiones. Primer punto dice, la información de las pólizas contables se ingresará a un modelo de riesgo desde luego para el contribuyente, que detectará operaciones realizadas por contribuyentes con esquemas abusivos. Entiéndase que esquemas abusivos, creo que una lámina por ahí me salté o no viene en esta presentación, que se llama operación carrusel. ¿Y qué es la operación carrusel? Bueno, sí viene en su material, aquí me la salté. Bueno, ¿qué es la operación carrusel? De que la autoridad sabe que yo le vendo la factura al contador, ¿me explicó? Y que el contador le regresa el dinero a un tercero, y que ese tercero regresa el dinero a la empresa, ¿me explicó? Fíjense, yo les he de decir lo siguiente, que el punto no es, y es donde está una posibilidad de riesgo, el punto no es en sí mismo la factura o la operación carrusel, porque ustedes pueden hacer eso, y no los invito a que lo hagan, digo, lo pueden hacer, pero deben de hacerlo cumpliendo los requisitos que la misma autoridad establece. Y voy a poner un ejemplo X, y díganme si es una simulación, aunque ustedes y yo sepamos que es a nivel documentos. Yo, José Antonio, ¿de acuerdo? Insisto, no vayan a considerar que es real, simplemente estamos suponiendo. Yo, José Antonio, les emito un CFDI. Primer punto que deben de considerar, el concepto del CFDI. Y les voy a poner como concepto, vean, capacitación. Ojo, ¿es un concepto real? Sí. ¿Es un concepto al cual yo me dedico? Sí. Vean, simplemente estoy formalizando algo que podemos hacer usted y yo. Ahora, número 2, sugiero que hagamos ustedes y yo, vean lo que preguntaba el contador, un contrato. Y que establezcamos en el contrato tiempos, montos, importes, honorarios y demás. ¿Me explicó? Sugiero 3, que se dé un CFDI con requisitos del artículo 29, letra A del Código Fiscal de la Federación. ¿Me explicó? Sugiero también que se entregue un concepto que se llama hoy entregable. ¿Y qué es entregable? En el caso de la capacitación, sorpresa, su constancia
Algunos traen una constancia de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que yo se las firmo, ¿me explicó? Porque sus empresas se las requiere. Y número 2, su carpeta de material, ¿me explicó? Y finalmente establezco como costo 1,000,000 de pesos. La pregunta es, ¿estoy cumpliendo con los requisitos del 69B del Código Fiscal de la Federación? Vean, sorpresa, sí. ¿Y qué puede hacer el SAT ante esto? Nada. El problema es que muchos no tienen uno, no tienen otro, no tienen otro, no tienen otro. Y lo más importante, regresan el dinero a la misma empresa. Y eso es gravísimo, porque la cuenta de acreedores, capital o aportaciones para futuros aumentos de capital está muy inflada. Y esos son hoy cuentas riesgo. Porque la autoridad va a presumir una de dos: o son ingresos omisos de la misma empresa, o número 2, ¿de acuerdo? La misma empresa está considerando que es una simulación. ¿Por qué razón? Por lo mismo, porque están comprando facturas y regresa el mismo dinero. Y en los términos del 59, fracción tercera del Código, esos regresos del dinero, como no corresponden técnicamente hablando a la operación misma de la empresa, se consideran ingresos. Y ese ingreso causa EICR y ese ingreso causa IVA. ¿De acuerdo? Esa es la realidad, como dicen los chavos, esa es la neta del planeta. Pregunta. Así, échatela, amigo. Una persona física Sí. que le hace trabajos de gestoría, en el caso de incorporación fiscal, Ajá. le emite un CFDI, Ajá. y en el cual le dice que está cobrando asesorías, gestorías, Sí. por 30,000 pesos a una persona moral. Sí. Solamente hace la retención del IVA. Sin embargo, sí existe un contrato el cual especifica el servicio. Sin embargo, no hay esa parte de entregable. Sí. Ahí ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podríamos deducir? Si no hay entregable, tú lo acabas de deducir, no podrías deducirlo, porque en los términos del 69B se considera una operación simulada. Así, o sea, no hay más respuesta. Allí, ¿cuál sería la parte entregable? Los trámites que hice. Claro, claro. Sí, es que vean, y así son los clientes. Cuando viene una pregunta, los clientes déjenlos hablar y les dan la pregunta y les dan la respuesta. Y empezó a decir el contador, yo estoy contratando a una persona para que me haga trámites. Entonces, que te entregue una bitácora, decirle, el tal día, a tales horas fui a la Secretaría de Hacienda y hice tal cosas. Y que te lo documente, ¿me explicó? Ese es tu entregable. Claro. La materialidad, ¿no? Claro, le llaman la materialidad, porque finalmente, ¿cuál es el punto? Si es una prestación de servicio, ese servicio lleva implícito una obligación de hacer, de no hacer o de permitir, que es un servicio. ¿Para qué me contrataste? Para capacitarme. ¿Cuál es el entregable? La constancia. Si me contratas como auditoría, ¿cuál es el entregable? El dictamen, claro. Si me contratas para hacerte un estudio de precios de transferencia, ¿cuál es el entregable? El estudio. ¿Sí me explicó? Sale. Esa es tu evidencia, claro. Si no hay entregable, es una simulación. Por favor, adelante. A ver si alcanza el negocio. Sale, échale. Oye, Toño, con todas estas herramientas que te está proporcionando la autoridad, con esa finalidad tiene para que ya los contribuyentes, personas morales, ya no se dictaminen, porque ya más que nada ya los tiene bien controlados, porque ves que ¿cómo se llama? El director del SAR mencionó hace unos que Aristóteles mencionó que todos los dictámenes que se presentaban estaban mal presentados. Mal hechos. Bueno, mal hechos. Una pregunta, ¿tú crees que las empresas se van a seguir dictaminando con estas herramientas? Lo que dijo el contador es perfectamente real, válido. Y de verdad, ese tal Aristóteles Núñez de verdad que está diciendo cosas que no debe de decir. Porque esa parte que decía el contador, y salió publicado, decía, de 100 dictámenes que presentan los contadores, 98 dictámenes están mal hechos. Ahora, yo no quiero decir que estén o mal hechos, yo no voy a juzgarlos a ustedes, pero lo cierto es que no están aplicando las NIPS. Y eso tiene una lectura bien interesante, y ahorita te contesto muy rápido. Un párrafo de las NIP, y les doy el antecedente por si quieren checarlo. Dentro de la NIP seria que me habla del marco conceptual, ubiquen la NIP A1, concretamente el párrafo 62, porque cada párrafo viene numerado. Y en el párrafo 62 dice que yo no puedo como auditor emitir
una opinión razonable, hablo del concepto de razonabilidad, si no cumplo con el 100% de las NIPS. Y vean la mayoría de los dictámenes, dice, en mi opinión, la información se presenta en forma razonable. Y luego viene una coma increíble, excepto que no, ¿en serio? ¿A poco no? ¿O estoy mintiendo? Excepto que no aplicaron impuestos a la utilidad, antes llamados diferidos. Excepto que no aplicaron deterioro de activos fijos de larga duración. Y les comparto, excepto que no determinaron la depreciación financiera conforme a las NIPS. Y ese es un grave error, señores. Regularmente muchos de nosotros tomamos el porcentaje fiscal para llegar a una depreciación financiera, ¿no es cierto? Y eso tiene una lectura, y la lectura es, está mal. Ahora, eso es mi punto de vista. Punto 2, pregunta al contador. Yo pienso que se va a quitar el dictamen, la sinergia me dice que sí. Porque finalmente la reforma fiscal que me dice, artículo 32, letra A del código, solamente aquellos que tengan ingresos arriba de 100 millones de pesos pueden opción por dictaminarse. Entonces, ¿de quién depende dictaminarse? Del contribuyente, siempre y cuando estén arriba de 100 millones de pesos. Pero con esto, con todo esto, el SAT ya no le interesa que se dictaminen o no. ¿Por qué razón? Porque el SAT ya tiene todo. ¿Sí, claro? Sin embargo, el Colegio de Contadores, ¿qué ha dicho? Está respingando el Colegio de Contadores. ¿Por qué razón? Porque el dictamen es algo atribuible necesariamente al contador público, ¿no es cierto? Y le están quitando una fuente de ingresos bien importante y está dejando de recaudar el SAT, vean, está dejando de recaudar el SAT derivado del dictamen arriba de 1.500 millones de pesos al año. De acuerdo que es mucha lana, pero la pregunta sería, ¿cuánto va a recaudar de esto? O sea, es simplemente ganar. Pero bueno, así están las cosas, así están las cosas. Sale. Entonces, punto 2. Si no hay preguntas, adelante. Punto 2 dice, del análisis de los movimientos registrados en la cuenta de ventas, clientes, bancos y comisiones bancarias, se puede detectar si te está declarando la totalidad de los ingresos. Y eso sí es cierto, señores. Hago un CFDI, me explicó, deposito el dinero en el banco, etcétera, etcétera, o tengo la afectación a clientes. Finalmente, ahí se puede verificar que se están reconociendo el 100% de los ingresos. Ahora, para entrar en materia y para ir avanzando al material, me voy a brincar un poquito, no se me asusten, para hacer un ejemplo muy sencillo y práctico, para que vean a qué se puede entender todo esto. Me voy a adelantar tantito. Piensen en un ejemplo concretamente de ventas. Y voy a hacer referencia al IVA y voy a utilizar el código agrupador, que es la parte que muchos nos preocupa. Bueno, hago un primer paréntesis en esa lámina. Ni la busquen, para que no se retengan. Vean. Cuando nosotros mandamos la balanza de comprobación, ¿de acuerdo? Hay que entender que nosotros manejamos un número de cuenta. Ese número de cuenta sigue igual para ustedes, no cambia. Manejan un nombre de cuenta, ese nombre de cuenta sigue igual para ustedes, no cambia. Manejan saldo inicial, bueno, ya es la parte numérica de ustedes, cargos y abonos y saldo final. En otras palabras, de aquí a acá es exactamente igual a como hoy lo vienen trabajando, no pasa nada. 2 puntos importantes. Uno de los requisitos técnicos que deben de agregar a su balanza de comprobación es este, código agrupador. Y el código agrupador no es otra cosa que un número que me da el SAT, ¿de acuerdo? Para que identifique qué tipo de cuenta estoy manejando, si es activo, pasivo, capital, etcétera, etcétera. Y cada cuenta que tengan acá tiene que llevar un código agrupador. Y se preguntarán ustedes, pueden decir, oye Toño, entonces todas las cuentas que yo utilice en mi empresa, vean lo que voy a decir, ¿tienen un código que me da a conocer el SAT? Respuesta no. No. Y el ejemplo clásico que he puesto es, busquen en el código sueldos y salarios, no existe. Busquen en el código agrupador honorarios, no existe. Busquen en el código cuotas patronales IMSS, no existe. Busquen Infonavit, no existe. Y así como esos, N cuentas no existe. Por lo tanto, otra conclusión. ¿Puede utilizar el mismo código, escuchen bien, para varias cuentas? Respuesta sí, el mismo código. Por ejemplo, para todos los gastos de administración hay un solo código. Para todos los gastos de venta hay un solo código. ¿Sí queda claro? Ahora bien, otro punto que de esta lámina dice que ese es un agregado, porque si buscan esta lámina no está este punto dice, la balanza de comprobación se enviará al menos, que ya lo comentaba, a nivel mayor y subcuenta primer nivel, y aquí está el fundamento. Porque eso no venía aclarado, es donde entra la tercera resolución miscelánea. Bueno, dicho eso, vamos a hacer un ejemplo, pero quiero que vean esto.
Esos son los requisitos que de momento vamos a ver después, ¿de acuerdo? Ahora, a partir de aquí, si ustedes observan, es el nombre de cuenta, que es lo que me está proponiendo el SAT, ¿de acuerdo? Que nosotros podemos presumir que es un catálogo de cuentas, pero otra con recomendación: no pretendan utilizar esto en su empresa, porque se van a castigar ustedes mismos, porque repito, no vienen todas las cuentas. ¿Queda claro? Ahora, número 2, pero sí sus cuentas de ustedes se tienen que ajustar a este código. ¿Sí queda claro? Y vamos a poner una serie de ejemplos, que es la parte sustantiva de lo que hoy nos ocupa. Vean, por ejemplo, en la cuenta de activo dice código 1 para caja, cuenta a nivel mayor. Código 1.1 para caja y efectivo. Entonces, cuando hagan un reembolso de caja, van a poner el código 1.1. ¿Sí me explico? Sale. Bien. Código 2, bancos. Y en bancos solamente al SAT le interesa si son nacionales o extranjeros. Por lo tanto, si utilizan Banamex, Bancomer, ICSE, todos van a llevar el código 2.1. Eso ya te lo tienen que aprender. En otras palabras, vamos a codificar. ¿Sale? El número de cuenta de ustedes, insisto, no cambia. ¿Queda claro? Sale. Ahora bien, número 3, en clientes, vean código 4, clientes nacionales, clientes extranjeros, y subrayo partes relacionadas. ¿Por qué razón? Porque se tiene que acompañar un estudio de precios de transferencia, para evitar obviamente simulaciones. Bien, ok, y así nos seguimos. Deudores diversos, que son algunas cuentas riesgo. Vean cómo el SAT me está cambiando el escenario. Aquí en deudores diversos ya no ponen nacionales y extranjeros. Ya quiere que le especifiquemos si son funcionarios y empleados, si son socios y accionistas, si son partes relacionadas o otros deudores diversos. Pero si están aquí ustedes, aquí, código 8.2, ¿de acuerdo? Nada más chequen el artículo 140 hoy de la ley del impuesto sobre la renta, y dice que el dinero que esté como socio, ¿de acuerdo? El dinero que haya salido a nombre del socio, si no está debidamente documentado y no está considerado en su acta constitutiva, eso tiene una lectura y se llama dividendo ficto. Y van a pagar el 42.86% de impuesto, casi el 43%. Entonces, ¿cuál es un poquito también el trabajo de ustedes como contadores y asesores? Quiten esas cuentas a más tardar el 30 de junio. Reclasifíquenlo, páguenlo, mándenlo como cuenta incobrable. Ahora, si es acreedor diverso, mándenlo al capital o páguenlo. ¿Me explicó? Pero quiten esas cuentas, porque si no, se van a ensartar ustedes mismos. Perdón, pero bueno, solamente así entendemos. ¿De acuerdo? Sale. Ahora, seguimos, vean. Quiero que piensen en empresas, personas morales, porque finalmente esto va dedicatoria a hoy a personas morales, y quiero que vean este código que dice código 11, impuestos a favor. Y el ejemplo que les pongo, para que vean que no vienen todas las cuentas, vamos a pensar que yo, su contribuyente, me retienen un IVA, porque a mí me pueden retener un IVA, ¿no es cierto? Vamos a pensar que yo vendo desperdicios, persona física o persona moral. No, la ley del IVA dice que en venta de desperdicios se tiene que retener un IVA. Sale. ¿Dónde lo reflejarían? Y solamente observen el código 11 que dice saldos a favor y el código 12 que dice pagos provisionales. ¿Dónde pondrían ese saldo de IVA que me están reteniendo a mí? No es pasivo, ¿eh? A mí me lo están reteniendo. ¿Dónde lo pondrían? No lo pondrían acá, ¿eh? Porque ese es el IVA acreditable de sus gastos, de sus inversiones. Observen, no viene esa cuenta. No viene esa cuenta. Entonces, ¿qué dice el SAT? Que también viene en una de mis láminas. Ustedes tienen que identificar con un código la cuenta que están manejando. En otras palabras, no pueden dejar ninguna cuenta sin código. ¿Sí queda claro? Entonces, aquí, por ejemplo, donde dice saldos a favor, ¿yo qué pondría? Y nada más es un ejercicio mental. ¿Qué dice el código 11.6? Y ya le estoy dando un código. Ahora, otro ejemplo. Cuando ustedes tienen dinero en el banco les paga intereses, ¿no es cierto? Y les quita un impuesto a la renta. ¿Dónde pondrían el ISR que el banco me quita? Observen los códigos. Ahí no lo puedo poner como saldos a favor de impuestos, porque esa retención tiene un nombre, se llama pagos provisionales. Entonces tendría que estar acá. Sí me voy dando a entender. Ahora, bien, dicho eso, vamos a hacer un ejercicio
Y vamos a jugar con IVA, vean. En IVA están subrayados de verde y ahorita le vamos a poner números. Y observen cuántas cuentas de IVA debemos de manejar. 4 cuentas de IVA. La primera se llama IVA trasladado, la segunda se llama IVA trasladado cobrado, la tercera se llama IVA trasladado no cobrado y la cuarta se llama IVA por pagar. Ahí están. Y vean, ya hasta me la sé de memoria, vean. 41.1 IVA trasladado, 42.1 IVA trasladado cobrado, 43.1 IVA trasladado no cobrado, 44.1 IVA por pagar. ¿De acuerdo? Ahora, eso lo tienen que ajustar a su forma de trabajar. Yo siempre he dicho, a ver, si yo vendo a crédito, ¿de acuerdo? Hoy debo de afectar una cuenta que se llama IVA pendiente de trasladar. En otras palabras, estaría afectando el 43.1. ¿De acuerdo? Pero hoy como están las cosas, y viendo esto, sorpresa, debo de hacer 2 afectaciones. 2 afectaciones. Primero pasar por 41.1. Entonces imagínense el asiento. Cargo a clientes, abono a ventas y abono a IVA trasladado con código 41.1. Después que ya está en eso, hago una reclasificación y lo voy a poner. Si está cobrado en 42.1 y cancelo clientes, abono a bancos, desde luego, ¿da? Digo, cancelo clientes y cargo a bancos. Pero si no está cobrado, me voy al 43.1 y ya es IVA trasladado, no cobrado. Pero siempre debe de estar aquí, siempre, siempre, siempre. Según la mecánica, siendo ortodoxos. Pero si ustedes dicen, a ver, a mí se me va a complicar, entonces, ¿cuál sería una política contable para utilizar esos? No se preocupen. Si está cobrado, utilicen el 42.1. Y si no está cobrado, utilicen el 43.1. ¿Se entendió? Y ya se volaron En otras palabras, nunca lo van a utilizar. Nunca lo van a utilizar. Siendo ortodoxos, ¿sale? Bien, ahora bien, ya que está como IVA trasladado cobrado en el 42.1, antes de mandarlo al IVA por pagar, y eso sí lo deben tener muy presente, deben de aplicar un concepto que hoy se llama acreditamiento. Artículo 4 de la ley del IVA. ¿Y qué es el acreditamiento? Restar el IVA acreditable al IVA trasladado, ¿no es cierto? Y si el IVA acreditable es menor, me queda un saldo en el IVA trasladado cobrado. Y ya ese saldo, ahora sí, lo cancelan del código 43.1 y ¿dónde lo van a mandar? Al código 44.1. Pero en conclusión, todas sus cuentas tienen que llevar un código, ¿sí? Ahora, otro ejemplo, vean. En ventas, no todos tenemos ventas, unos prestamos servicios, ¿no es cierto? Busquen si hay servicios prestados, no hay en el código. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pónganse como despachos. Si venden un servicio, van a utilizar, vean, el código 57.1, aunque aquí diga ventas, lo van a utilizar porque son ingresos grabados a la tasa general si son cobrados. Código 57.1. O código 57.2, ingresos grabados a la tasa general si son a crédito. ¿Queda claro? Porque el concepto de ingresos por servicios no viene. Tienen que adecuar sus cuentas contables al código. Ahora, otro ejemplo, vean. En materia de gastos, lo que ya les decía al inicio, ¿cómo clasifica la autoridad? Gastos generales, porque así se llama. Pero dentro de los gastos generales no vienen todos, solamente vienen algunos. Entonces aquí viene otra política. Si yo hago un gasto general y viene relacionado, lo van a poner con el código ahí. Por ejemplo, ¿cuál? Dice, combustible y lubricante, que aquí pasamos muchos, 65.2. Correos, 65.3. Internet, 65.4. Viáticos y gastos de viaje, 65. Y así me voy. Pero ahí busquen honorarios, busquen salarios, busquen Infonavit, no viene. Entonces, al no venir, vean, me tengo que ir al código 66.1 si son gastos de venta. Me tengo que ir al 67.1 si son gastos de administración. Y aquí meto todo con ese código, todas las cuentas que no vengan, pero sí identificar o si son de venta o si son de administración. ¿Queda claro? Porque así debe de ser. Y otro detalle, la PTU está reflejado hoy como gasto.
Que no es deducible es otra historia, pero la PTU es un gasto y debe de estar con el código 70.1. Si me pide gastos eje, por ejemplo, vean, me pide los no deducibles, 71.1, porque esos obviamente al no ser deducibles causan un impuesto, ¿de acuerdo? Etcétera. Y lo que les decía también en un comentario, vean que dice aquí, cuentas de orden, ¿y qué viene? CUCA y CUFIN. Y eso no ha cambiado. Y eso viene precisamente en la resolución miscelánea. Pregunta, por favor. Los gastos yo los tengo clasificados, los no deducibles como tales que marca la ley y como gastos sin requisitos fiscales. En su opinión, ¿dónde tendríamos que agrupar este tipo de gastos? A ver, comentario, mira. Por eso yo les decía que deben de cuidar dos artículos. La ley del impuesto a la renta me habla de dos artículos muy precisos. El 28, bueno, para ser exactos, el 27 y el 28. Vean. El 27, si más o menos lo imaginan, renta, me habla de los requisitos de las deducciones. Requisitos de las deducciones, ¿de acuerdo? ¿Cuál podría ser un requisito? Que sea estrictamente indispensable, que si son pagos mayores a 2,000 pesos se paguen con cheque nominativo del contribuyente, que se tenga el CFDI, que el IVA venga desglosado en forma expresa y por separado, etcétera, etcétera. Entonces aquí me habla de los requisitos de las deducciones. ¿Y el 28 de qué me habla? De los gastos no deducibles. Ahora, ¿por qué menciono esto? Ejemplo. Si tú tienes un pago que vas a hacer a honorarios, persona física, eres persona moral, pero si no lo pagas, es un gasto contable, no fiscal, partida en conciliación. No quiere decir que sea un gasto no deducible, que es muy diferente. ¿Sí queda claro? Entonces tú contablemente lo vas a meter en gasto de administración con el código 67.1 que vimos hace un minuto, ¿de acuerdo? Y vas a meter ahí los honorarios, que en tu contabilidad va a decir honorarios a personas físicas, pero va a estar provisionado, ¿sí se entendió? Y realmente en los gastos técnicamente hablando no deducibles que vienen en el 28, ahí sí vas a afectar los no deducibles. ¿Y por qué esta separación? Porque estos que no reúnen requisitos fiscales se llaman diferencias temporales. No son deducibles hoy para efectos fiscales, pero mañana son deducibles. ¿Queda claro? Entonces eso no lo vas a meter como un gasto literalmente no deducible. No, mételo como un gasto normalito, pero en la conciliación contable fiscal lo sacas porque no lo vas a deducir. ¿Me explicó? Ahora, ¿qué vas a meter realmente como no deducibles? Por ejemplo, ¿cuál? El 80, ¿cuánto es de la comida? El 92.5, ¿no? ¿Cuánto es de la comida no deducible? No, eso es lo deducible. El 8.5 es lo deducible, no me confundan. Ah, bueno, eso. El 91.5 de la comida, ahí sí lo puedes meter como no deducible, porque técnicamente hablando, ese sí es un gasto no deducible. Sale. Pregunta, Iván. Gracias. Con mucho gusto. ¿Otra pregunta? Sale, por favor. Si tienes el micrófono una vez. ¿Cuál sería su opinión al respecto sobre aquellas empresas que se basan en un presupuesto y que mensualmente van registrando lo que tienen asignado cada mes para este tipo de claves que se van a asignar? ¿Ahí terminó la pregunta? Sí. Ok, bueno, yo preguntaría, antes de dar una respuesta, yo preguntaría, ¿a qué se dedica la empresa? No es lo mismo decir comercializadora, no es lo mismo decir prestador de servicio y no es lo mismo decir una empresa que fabrica. ¿Me explicó? Entonces yo te preguntaría, ¿a qué se dedica tu empresa? Servicios. Ah, bueno, servicios. En un servicio, ojo, tú no puedes estimar un servicio. No puedes estimar un servicio. Si está devengado, se registra, aunque no esté pagado. Que no es lo mismo estimar, porque estimar, como el nombre lo dice, me van a prestar un servicio y de ese servicio yo estimo cuánto es el gasto. ¿Me explicó? Hoy no, para que realmente sea un gasto, el servicio tiene que estar prestado. No está prestado, no se estima. Se provisiona, que no es lo mismo. No sé si me expliqué. Sin importar que sea una título 3, que es una confederación. Sin importar.
sin importar, porque uno de los requisitos de las NIP dice que las normas de información financiera que entraron en vigencia el 1 de enero del 2006, ¿por qué creen que se llaman normas? Porque van a normar, van a regular los requisitos para la materia contable de todas las empresas. Entonces, la norma precisamente establece postulados básicos y ya mencionaba hace rato, un postulado básico llamado devengación contable. Hay un gasto, se registra, pero ya el gasto devengado, hay una compra, se registra. No hay ni uno ni otro, sorpresa, no se registra. Diferente sería un compromiso. Los compromisos, según la NIP C9, escuchen bien, se revelan, pero no se registran, que es diferente. Y la revelación, ¿dónde se hace? En las notas a los estados financieros. No sé si me doy a entender la persona que me preguntó. Ok, ¿Sí? gracias. Dale, con mucho gusto, de verdad. Adelante, tenían otra duda por acá. Adelante. Hola. Retomando el catálogo, sí, en el tema de empresas de seguros y fianzas, que se maneja un catálogo específico, sí, ¿cómo va a funcionar? Bueno, insisto, en Seguro Social, que ahí no viene ninguna prestación acá, no viene ni fondo de ahorro, no viene ni empresas de seguros y vales de fianzas. despensa, nada. ¿Mande? Empresas de seguros y fianzas. Ah, ok. Bueno. Tiene un catálogo específico que marca la comisión. Ah, bueno, esa es una pregunta interesante. La regla 2.8.6 dice que cuando son empresas que regula la Comisión Nacional de Bancaria y Valores o que regula el Instituto Mexicano de Seguros y Fianzas o que regula la CONSAR, ojo, tienen que sujetarse a las disposiciones de la Comisión Nacional de Bancaria y Valores y, sorpresa, no utilizan el código agrupador. Excepción a la regla. No sé si me expliqué. ¿Sale? Ahí viene la respuesta. Bien, ¿a otra pregunta? ¿No? Vamos bien. Retomamos entonces el material. Del punto 3 decía, al comparar el valor de las ventas contra el costo, se puede detectar si se está vendiendo por abajo del costo. Que esto ninguna empresa lo tiene que hacer, ninguna, porque se estaría simulando. Ahora, el costo como tal puede representar una situación de riesgo. Y les voy a compartir dos láminas. Me adelanto tantito. Vean. Primero esta, analicen. Estoy comparando 2013 con 2012 y no es 2013 con 2014 y no es porque yo lo quiera hacer, porque los estados financieros tienen que ser comparativos. Es un requisito cualitativo de los estados financieros y vienen las normas de información financiera. Ahora, ¿por qué lo menciono? Estamos comparando cuánto tuve de ventas, 1.250.000 2013, 1.560.000 2014. Observen que en materia de ingresos estoy teniendo más ingresos, pero observen el porcentaje del costo. 72% en 2013, casi 90% 2014. Y esto para el SAT tiene una lectura, y la lectura ¿cuál puede ser? El contribuyente está simulando el costo, porque en este ejemplo ¿cuánto deduciría? El 80%, los 90%, y en este año ¿cuánto deduje? 72%. Y muchos contadores cuidamos esto, porque sabemos que el SAT puede brincar. ¿Y por qué puede brincar? Porque numéricamente hablando es muy fácil manipular el costo, y se los demuestro. Vean, me voy adelantito. Este cálculo, entiéndase que es el cálculo correcto. Tengo inventario inicial, que eso ya no lo puedo manipular porque el SAT ya lo conoce. En los dos casos. Compras tampoco las puedo manipular porque ya tengo el CFDI, ¿se entendió? Sin embargo, el inventario final sí puedo jugar con él, sí lo puedo manipular. Mi inventario final fueron 400,000 y vean cuánto es mi costo, 1.740.000. Si disminuye el inventario final, que me lo puedo llevar a cero, sorpresa, se incrementa el costo. Por fórmula se incrementa el costo. Y es lo que estamos haciendo en la lámina. Si no justificamos frente a una revisión del SAT por qué se incrementó el costo, eso se llama simulación. Es por eso que el SAT me puede pedir, intégrame tu costo y número 2, dame el importe de tu inventario final. Y el inventario final, sorpresa, en mi ejemplo son 400,000, no 100,000, y ahí me puede agarrar. Sin embargo, un buen contador debe de saber que de acuerdo a la NIP C4 yo puedo hacer un castigo de inventarios. ¿Y cómo puedo castigar inventarios? Son inventarios reales, porque sí existen, pero puedo identificar inventarios obsoletos, puedo identificar inventarios de lento movimiento, o puedo identificar inventarios que estén echados a perder o que me los hayan robado. ¿Me explico? ¿Y con eso qué hago? Lo saco de inventario y lo mando al gasto, y con eso, sorpresa, disminuye mi inventario y le estoy dando una palomita y deja de ser simulación y se convierte en una estrategia. ¿Sí me expliqué? Porque si no, sí van a tener un gran problema. Regresamos, vean, otro punto aquí. Al comparar el monto de los salarios con los honorarios pagados, se puede detectar si se está
pagando la retención y coinciden las cifras de manera razonable. Y a partir de aquí, de verdad, puede haber algunas dudas. No pierdan de vista que un pasivo, porque finalmente en salarios, en honorarios, en arrendamiento, en asimilables a salarios, hay una retención. En todos hay una retención. Pero ¿en qué momento se retiene? Me adelanto. Cuando esté efectivamente pagado. No está pagado, no se retiene. Ya está devengado, se registra el gasto y se reconoce el pasivo. Pero dentro del pasivo no desgloso retenciones en ese mes, porque no se está pagando. ¿Sí queda claro? Porque mucha gente dice, es que ya me dio su recibo de honorarios el contador, pero no se lo pagué y ahí dice que le tengo que retener el IVA y le dice que le tengo que retener el impuesto a la renta. Y así lo reflejamos contablemente. Mal hecho. Porque si no está pagado las retenciones, de verdad, no se tienen que registrar en ese mes. Porque en ese mes, esas retenciones, sorpresa, no se deben. Pregunta. Pero entonces también estaría incumpliendo con otra cosa, porque estaría inflando mi gasto. Amén, porque no escucho. Que en ese caso estaría inflando mi gasto. Por ejemplo, cuando tenemos muchos empleados y mi nómina la corto el 30 y la pago el día 5, estaría creando un sobresueldo si no registro esas retenciones. A ver, no entendí. Nada más dejen puntualizar. Todo lo mando a honorarios, si no registro retenciones, estaría inflando los honorarios y también estaría falseando la información, porque estaría diciendo que tengo más honorarios de los realmente erogados o creados. Fíjate que tu comentario me asusta, de verdad, porque si yo digo, fíjate, vamos a pensar que tu nómina como tal, tu nómina, gasto, nómina, que si jugamos, aquí ¿qué código llevaría? 67.1, gastos de administración, jugando con los códigos. Sean 300,000 en el mes de julio. Y tú dices, no lo pagué en julio, lo pagué el 1 de agosto. El 1 de agosto. Hay que aclarar y le pongo un asterisco. Sobre esos 300,000 hay un subsidio para el empleo, pongo una cantidad de 12,000, haciendo los cálculos, y hay un impuesto a la renta causado de a lo mejor 30,000. ¿Queda claro? Si yo con esos datos hago el siguiente asiento, pongo subsidio para el empleo y le pongo 12,000 y abono a impuestos a la renta retenido de 30,000 y abono a sueldos y salarios por pagar lo que resulte, este asiento está mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? Porque la nómina es real, ya se devengó, ya me prestaron el servicio, lo único que no he hecho es pagar. Entonces, estos 12,000 no quiere decir que esté inflando nada, simplemente no lo reconozco, porque como no se está pagando la nómina, la misma disposición de renta dice en su artículo 10, el subsidio para el empleo que no esté pagado, sorpresa, no es acreditable. ¿Y está pagado en julio? No. Ahora, otro detalle, la ley del impuesto a la renta dice que mientras no se pague esto, sorpresa, mientras no se pague la nómina, no se tiene que retener el impuesto a la renta. En otras palabras, una nómina en crédito no genera retención. Porque finalmente si es en crédito, porque la estoy pagando el 1 de agosto. Entonces, ¿cuál sería el asiento correcto? No reflejo el subsidio, no reflejo la retención, pero sí reconozco mi pasivo, que eso se llama provisión. ¿Cuánto? 300,000. Y la pregunta es, ¿estoy inflando mis gastos? No sé si a eso te refieres. Simplemente se reconocen. Es más, les cambio un poquito el escenario. Que para que vean que realmente algunas cosas no las estamos haciendo en apego a las NIPS. Yo les pregunto, y lo podemos ver, nada más que nos retrasaríamos, nada más espero que me crean. Si ustedes se preguntan en voz alta, oye José Antonio, de acuerdo a lo que dices, yo puedo pensar que el aguinaldo de mis trabajadores de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio ya se devengó, porque ya me prestaron el servicio. Y la pregunta sería, ¿lo tienen reconocido en su contabilidad? Si lo tienen, qué bueno, y pónganse una estrellita. Pero si no lo tienen reconocido, sorpresa, ahí sí, tomo tu palabra, contadora, ahí sí estoy falseando mi información contable, porque no estoy reconociendo un aguinaldo que ya me lo gané. Vean la diferencia de este asiento y vean la diferencia del aguinaldo.
No sé si quedó claro mi comentario. Porque el aguinaldo hoy, y lo dice el artículo 87 de la Ley del Trabajo, dice que cuando una persona no trabaje todo el año, tiene derecho a un aguinaldo proporcional. Y yo ya me gané mi aguinaldo al mes de julio. Agosto está corriendo, pero al mes de julio yo ya tengo ganado mi aguinaldo, cuando mucha gente no lo registra. Y entonces, realmente si la autoridad se pone lista, va a decir, a ver, espérame, tú estás registrando el aguinaldo en diciembre, porque lo pagas en diciembre. Como no está correctamente registrado, escuchen, ese aguinaldo no sería deducible. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar, jóvenes. Pregunta, ¿alguien levantó la mano? Sí, en el caso de este trabajador, vamos a suponer que renuncia. Sí. Él tiene derecho a su parte proporcional de aguinaldo y si no se ha creado la provisión, obviamente no va a ser deducible. Claro, así es. Gracias. Por lo tanto, todos los gastos en el momento que se conozcan se tienen que registrar. ¿Por qué razón? Porque ya están devengados. Por eso les decía, nos cuesta mucho trabajo entender esa devengación y me anticipo porque creo que es importante. Ya después terminamos con las reglas para abundar. Fíjense, les voy a compartir, con el ánimo de avanzar, creo que avanzo más así. Vean, les voy a poner un dato. Les voy a decir que la NIF C5 habla de unos conceptos que se llaman pagos anticipados. ¿De acuerdo? Ahora voy a jugar un poquito con los escenarios. Dentro de los pagos anticipados destaca anticipo a proveedores. Y quiero que se vayan haciendo ustedes formulando algunas preguntas. Y destaca también, vean, rentas pagadas por anticipado. Destaca seguros pagados por anticipado. Destaca intereses pagados por anticipado. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia de uno y otro? Hasta le voy a poner otro color, vean. Y espero que no los asuste y espero que estén haciendo las cosas bien. Voy a empezar por lo más suavecito. Vean, de estos tres, que pueden haber más, primer supuesto, ¿son deducibles? Sí. Pero contablemente son cuentas de activo. Fiscalmente son deducibles. Y son pagos anticipados. Y yo sé que no ven ahí, discúlpenme, pero bueno, escuchen nada más, tú menos ves, amigo. Sale, porque de verdad ahorita me paré y no se ve ni más aquí. Sale. Ahora, segundo dato, vean, se tiene que dar CFDI, respuesta sí. Respuesta sí. Contraten una póliza de seguro, ¿les dan CFDI sí o no? Aunque lo paguen a 50 años. ¿No es cierto? Cárgalo a mi tarjeta de crédito y lo pago en 50 años. No me importa, pero me dan CFDI. ¿Se entendió? Sale. Ahora, número 3, ¿de acuerdo? La persona que me está dando este CFDI o que me está prestando el servicio, ¿lo acumula para efecto de impuestos o la renta? Sí. Y obviamente coincide con un concepto o principio que se llama simetría fiscal. Tú acumulas, yo deduzco. ¿Sí se entendió? Ahora, otra pregunta. A mí que yo pago esto, ¿acredito el IVA? Sí. ¿Me explicó? Ahora bien, la pregunta final, ¿afecto el gasto cuando estoy pagando esto? No. Entonces es una deducción fiscal, no contable, partida en conciliación. Ahora, pregunta. Las mismas preguntas para anticipo a proveedores. Me volteo, amigos. En anticipo a proveedores, siguiendo con esa mecánica, punto 1, ¿es deducible? No duden. Bueno, les ayudo. Vean. Por eso yo dije, espero no asustarlos y espero que no estén haciendo las cosas mal. Ahora, segunda pregunta, ¿qué dice acá? ¿Me dan CFDI? No. Tercera pregunta, ¿se acumula para efectos de la persona moral que me está dando? Que escuchen, esta acumulación, ¿cómo se llamaría la parte que le está cobrando? Anticipo de clientes. ¿Se acumularía? ¿Y por qué no? Porque una de las características del anticipo a proveedores, escuchen, no se está dando la enajenación, no hay una transmisión de propiedad, no se está prestando el servicio. Vean la diferencia. Porque si ya se estuviera prestando el servicio, cambiaría de nombre, se llamaría pago a cuenta, no anticipo.
Vean la pequeña sutileza entre un concepto y otro. Ahora, ese es otro punto. Déjame terminar. Bueno, aquí lo puse, fíjense. Dan CFDI, no. Cuando en la práctica lo llaman mal hecho, anticipo a proveedores y dan CFDI. Ese es un monstruo que están creando. De verdad, monstruo. Cuando a lo mejor yo puedo presumir que es pago a cuenta. Pregunta. Disculpe, y para los intereses que se pagan por un préstamo bancario y que no tenemos un CFDI, ahí ¿cómo se va a considerar? Bueno, espero me crean, porque si me voy a mi máquina me voy a tardar más tiempo. El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, ahorita te doy respuesta, dice: las personas que tengan ingresos, las personas que realicen actos o actividades, y reforma, las personas que retengan contribuciones, tienen la obligación de emitir un CFDI. Luego entonces, primer pregunta, dijo la contadora, si yo tengo intereses, ¿de acuerdo? Porque le presté dinero a ella, ¿yo le tengo que dar un CFDI, sí o no? Ahí está la respuesta, Que no te lo den es otra historia. Porque se tiene que dar, ¿de acuerdo? Ahora, a un punto importante, si son intereses que cobra o paga las instituciones del sistema financiero, no causan IVA, pero si son intereses que no sean en el sistema financiero, sorpresa, sí causan IVA. Ahora, otro detalle, ven la importancia de identificar al contribuyente. Si soy persona física con actividades empresariales y yo estoy pagando intereses derivados de la actividad empresarial, lógicamente los intereses son deducibles al 100%, los intereses nominales, y si yo los cobro, se acumulan al 100%, intereses nominales. Diferente sería por salarios, ¿de acuerdo? Por honorarios o por asimilables a salarios. Si yo cobro intereses o pago intereses, sorpresa, resto o acumulo un concepto que se llama interés real. No es lo mismo. No sé si queda claro. Sí, gracias. Sí, sale. Con mucho gusto. Y si no aterrizan, les voy a compartir mi correo. Les puedo responder una pregunta, pero no abusen, de verdad. Luego de verdad que son muy buenas gentes y los quiero mucho, pero luego hay preguntas que lo leo y parece un libro, 5 hojas para hacerme una pregunta. Bueno, dijo, a lo mejor me están contando su historia. Venga, pregunta allá atrás. Una pregunta nada más, por ejemplo. Nada más. Sí, en pues, los pedimentos de importación. ¿La qué? A ver. En los pedimentos de importación, sí. Cuando anticipamos para el gasto, para la importación, no nos dan CFDI con el pedimento de importación. A ver, ¿por el pedimento de importación o por el pago que le estás haciendo a tu proveedor? Que son dos cosas diferentes. Bueno, nada más mandan el formato del pedimento, pero eso no es un CFDI, ¿o sí? Ah, no, claro, pero si es realmente el pedimento, si es un documento que ampara la propiedad y tenencia de las mercancías, claro. Sí, porque ahí viene la factura, lo que estás comprando, el tipo de cambio, los incrementables, bla, bla, bla. ¿Me explicó? Porque ya por la cuenta de gastos, esa ya es otra cosa. Sí, claro. Ajá. Sí. Pero entonces ahí vamos a anexar el pedimento, no lo podemos anexar a las pólizas. Bueno, el pedimento como tal, si lo quieres imprimir, sí lo puedes anexar, pero lo importante es que el pedimento lleva un número de pedimento, ¿eh? Ajá, ese sí. Y ese número de pedimento funge como un número de folio, entonces ya cumpliste. Ah, bueno. Pues, punto. Ahora, sin embargo, tu pregunta creo que también podría tener otro enfoque, y vean cómo cambia. Si tú vendes mercancía de importación, nada más tomando tu ejemplo, vas a vender lo que tú quieras y yo te lo voy a comprar. Vean cómo cambia un poquito el escenario. Si yo te digo, contadora, véndeme micrófonos, pero trae de importación, y yo te doy un dinero hoy, ¿qué sería? ¿Pago a cuenta o anticipo? En otras palabras, tú hoy que no me estás vendiendo nada porque lo vas a mandar a traer del extranjero, y sin embargo yo quiero el micrófono porque tu calidad es buena, hoy tú me puedes dar un precio de venta de este micrófono cuando todavía está en el extranjero. Pero no, yo estoy hablando de la cosa y del precio. ¿Me puedes dar un precio hoy del micrófono que todavía no lo tienes? No, claro que no. ¿Y por qué no? Vean, es que de verdad que tienen que meterse a la operación. ¿Por qué no? Porque cuando compran un bien del extranjero, conocen el valor factura de su proveedor, 5 pesos. Eso no cambia. ¿Sí me explicó? Ponga atención, le están diciendo que ponga atención. Sale. Número 2. Está bien, no hay bronca, para eso vienen, de verdad. Pero tienen una pequeña contingencia, el tipo de cambio fluctúa. Y eso puede ocasionarles una pérdida y una ganancia, ¿se entendió? Entonces, ya no es tan exacto el precio. Ahora, número 2, van a pagar un seguro. Ah, sí, claro, sí lo conoces, sí, claro, desde que lo conoces, lo conoces. Ahora, van a pagar un seguro.
Y ese seguro puede fluctuar dependiendo de la mercancía que van a traer. Ahora, van a pagar fletes, acarreos, demoras, ¿me explicó? Maniobras. Y esos conceptos, sorpresa, no los conocen al 100%. Entonces, si ustedes dan un precio de venta ahorita, se están aventurando y me lo tienen que respetar a futuro. ¿A qué quiero llegar? Que como no tienes el valor exacto del precio al público, lo que tú estás recibiendo se llama anticipo. Y escuchen, ¿me está vendiendo hoy el micrófono? ¿Hay una transferencia de propiedad del micrófono? No, por lo tanto, ni es deducible ni es acumulable. Punto. Vámonos. ¿Seguimos o continuamos con ese relajo? Sale. Bueno. Pregunta, adelante. Porque si tú le pagas a un proveedor 150 facturas en un día, y tú dices que tienes que identificar cada CFDI, y dices, oye, nada más dame una factura de lo que me entregues a la semana. No me entregues 10, 20. Está bien. Sí, bueno, pero sí es control fondo, interno. No. Pero no lo marca la... Sí, mira, sí se tienen que identificar, pero finalmente con la ayuda del equipo de cómputo, sea una factura o 10,000 facturas, no debe de pasar nada, porque tu equipo de cómputo tiene que estar adecuado a tus necesidades. Ahora, si no tienes ese equipo de cómputo, como tú mismo preguntabas, tienes el COI, ¿me explicó? Y finalmente el COI es de hace 20 años. Por lo tanto, nada más te hacen lo elemental, cargos, abonos, imprevención de estados financieros y vámonos. No te va a hacer nada de esto, simplemente actualízate. ¿Qué eso implica? ¿Un gasto? Pues sí, y ese gasto es deducible, punto. ¿Me explicó? O sea, pero eso que te digan, es que por disposición fiscal pago el martes o cobro el martes, no. Pues, no cobrar. Que me hagas si me entregaste en la semana, me tienes que hacer nada más una sola factura. No. Que no tenga ninguna, que no sea atraso de 2 días a la fecha que te recibo a revisión. Ajá. Nada, no. Pero eso ya se llama política contable de las empresas para efecto del crédito y cobranza. Eso finalmente, pues debemos de ajustarnos a esa política, ¿no? Que es algo, es un control interno porque pues no puedes pagar diario. Debe establecer un día de pago, un día de cobro, ¿sale? Bien, bueno, seguimos con la material. Todo esto, si hacemos una reflexión, le estoy compartiendo lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer y los riesgos en cuales pueden incurrir. Porque finalmente si nos acotamos a las 4 reglas que hoy están vigentes, realmente es muy sencillo entender eso. Lo que se sube, lo que no sube y los plazos, que es realmente la esencia. Pero si cuidan todo esto y lo depuran, en donde alguien me ha preguntado, ¿debo de utilizar otro catálogo de cuentas? Pues probablemente sí. ¿Me explicó? ¿Depurar de enero a julio? Pues probablemente sí. ¿Me explicó? ¿No utilizar el catálogo de cuentas que viene por programa? Pues probablemente sí. Tienen que ajustar un catálogo de cuentas a sus necesidades. ¿Me explicó? Sale. Seguimos, vean, un poquito refiriéndole a lo mismo. ¿Cuáles son algunas cuentas riesgos que yo he detectado? Vean, gastos varios se pueden considerar como no deducible. Costo de ventas, como ya lo manejamos, se puede considerar como una disminución de la base. Deudores diversos, si están los socios, que ya lo vimos que sí viene sí, con gusto, ahorita. Ya vimos que sí viene un código agrupador, se puede considerar como dividendo ficto, artículo 140 de renta, que ya lo mencionaba. Acreedores diversos, se puede considerar como un ingreso omiso, si es que no está soportado. Y yo les decía, fundamento 59, fracción tercera del código, ahí viene. Y si son préstamos recibidos sin contrato de mutuo, ¿de acuerdo? Tiene 2 escenarios, lavado de dinero e ingreso omitido. Y cuidado con esto, cuidado con esto, porque hoy por hoy, según la ley antilavado, hay operaciones que se llaman operaciones vulnerables. Y curiosamente, este es un ejemplo de una operación vulnerable. Y es delicado, porque si el socio le presta a la empresa, ¿quién presenta el aviso? El socio. Y si la empresa le presta al socio, ¿quién presenta el aviso? La empresa. Y el caminito, ¿cuál es? Detectar el origen del dinero. Porque muchas veces no hay origen lícito del dinero. ¿Me explicó? No quiere decir que se ha robado. Al decir lícito quiere decir que no ha pasado por las arcas del SAT. Y nada más recuerden que hay ingresos exentos, hay ingresos grabados, hay ingresos acumulables, hay ingresos no acumulables, hay ingresos no objeto para efecto de impuestos sobre la renta. A mucha gente le asusta, pero vean la diferencia. Yo prefiero que me asuste el concepto, pero que tengan un respaldo, a que tenga el ingreso y no tenga respaldo. Ejemplo, hay muchas empresas que hoy venden un esquema que se llame, una parte te pago por sueldos y una parte te pago por sindicatos. ¿Es válido? Es válido, siempre y cuando exista el sindicato, siempre y cuando den CFDI, ¿me explicó? Y siempre y cuando den una constancia de todos esos ingresos. Con eso le estoy dando un origen al dinero. ¿Me explicó? Que si puede ser simulación o no, es como lo defienden ustedes. Pero que le estoy dando un origen al dinero, le estoy dando un origen. Entonces ya no caigo en la ley de lavado de dinero. ¿Me explicó? Pregunta, por ahí van a hacer una pregunta. En caso de los pagos al extranjero,
Mi comprobante fiscal sería la factura comercial amparada con el pedimento. Así es. Vean, cuando tengan pagos al extranjero, si son pagos de servicio, te tienen que dar la factura con los requisitos del país en donde tú estés, que no necesariamente tiene que ser un CFDI, que no tiene que llevar un RFC, que no tiene que causar un IVA, porque en el extranjero no se causa un IVA, ¿me explicó? Es más, pueden ser en idioma diferente al español y lo único que te va a pedir el SAT es acompaña traducción y tipo de cambio. Eso sí es importante, pero puede ser cualquier documento que tenga extranjero. Y si es mercancía, aparte de la factura del extranjero, que sí la tienes, acompañas lo que decía la contadora, el impedimento de importación, y con eso te respaldas.